Crónica La Biblia del Diablo 511, 526. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 511. La expresión de Nemus cambió levemente al alzar la vista hacia la brillante luna en el cielo. La luz lunar, que ya caía en cascada como una catarata, se intensificó aún más. El cielo entero parecía un océano de luz de luna, cuya riqueza iluminaba todo a su alrededor. Nemus se puso inmediatamente en alerta, dándose cuenta de que su plan meticulosamente orquestado había atraído a un objetivo importante. Desenvainó su espada. El conjuro sagrado en su hoja brillaba tenuemente, listo para ser invocado en cualquier momento. Me pregunto qué miembro de la iglesia de la diosa luna será este, inquirió Nemus. Tú, pequeño de la iglesia de la disciplina, eres bastante interesante. El sacerdote de la diosa luna apareció ante Nemus, pero este sacerdote definitivamente no era el que había encontrado antes. Este irradiaba ahora luz de luna, que cubría su cuerpo como un velo. Aunque aún tenía cuerpo masculino, su físico se asemejaba más al de una mujer. Puedes llamarme la Santa Madre del Halo Lunar, dijo la sacerdotisa, escrutando la apariencia de Nemus con admiración. Posees un poder sagrado sumamente apropiado, una percepción numérica del impulso y la importancia histórica. ¿Eres el hijo sagrado que apareció en la iglesia de la disciplina durante este periodo? El flujo de información era más lento en la era de las ballenas flotantes, pero esa era solo información básica. La información de alto nivel fluía mucho más rápido. Por ejemplo, Nemus podía sentir que la espada del destino se había extendido por completo, e incluso en las llanuras centrales rodeadas por las ballenas de la fuente, muchas personas la cultivaban. Claro que Nemus podía sentir que esas personas en las llanuras centrales usaban algo especial al cultivarla, algo que podía interferir con su conexión con el destino hasta cierto punto. En otras palabras, a Nemus le resultaba difícil percibir que cultivaban. Esto no era sorprendente. Quienes estaban en el nivel más alto no podían ignorar los secretos que ocultaba la espada del destino. A lo sumo, solo podían interferir con esa conexión, pero no cortarla. La identidad de Nemus como creador de la espada del destino era algo que no podían arrebatarle. Del mismo modo, la información sobre una figura legendaria como el Hijo Sagrado no podía ocultarse. Todavía existía un considerable comercio entre la alianza de los 7 dioses, y con el flujo de información, era normal que Nemus fuera reconocido. En efecto, Nemus no ocultó nada. Quedé varado en la tierra debido a un accidente y sufrí algunas heridas. Me iré pronto. Oh. La Santa Madre del Halo Lunar respondió con un no, pero no dijo mucho más, continuando observando a Nemus. Solo después de no observar nada más, la Santa Madre del Halo Lunar habló. Tu llegada sin duda ha despertado la curiosidad del personal de nuestra base en la Tierra. Incluso se está preparando para activar el as bajo la manga de la cueva, listo para seguirte hasta la ballena flotante. No es mi culpa, dijo Nemus con impotencia. Tiene un fuerte deseo de explorar el mundo exterior. Incluso sin mi llegada, se habría marchado de aquí algún día, dijo Nemus. La Santa Madre del Halo Lunar asintió. Algo similar había ocurrido antes con los sacerdotes del dios lunar. Después de que cierto sacerdote entrenara a un heredero, abandonó en secreto la cueva del dios lunar para vivir en la ballena flotante. Sentían que la vida en la cueva era demasiado austera, así que prácticamente vivieron en la ballena flotante y nunca regresaron. Pero este sacerdote era aún más osado. Tras escuchar las palabras de Nemus, pretendía usar la cueva de la diosa lunar como as bajo la manga. Esto era algo que la madre del Halo Lunar no podía permitir. Había muchas cuevas similares de la diosa lunar por toda la región, y su número no había hecho más que aumentar con los años. Dentro de la iglesia de la diosa lunar, también existían cuotas para estas cuevas. Necesito que firmes un contrato conmigo, dijo la madre del Halo Lunar, abandonando finalmente la idea de dejar a Nemus en la cueva. Ella había estado evaluando las posibilidades de matar a Nemus allí sin activar el destino del dios de la disciplina que residía en él. Una vez que alguien alcanzaba cierto estatus dentro de la iglesia, su destino quedaba entrelazado con ella. Nemus, naturalmente, tenía un destino similar. Generalmente, los dioses no pueden entrar en el plano material, por lo que solo pueden observarlo e interferir en él a través de conexiones de destino y redes de fe. El actual dios de la disciplina probablemente carecía de esa capacidad, pero eso no le impidió registrar instintivamente lo que ocurría allí y observar la cueva de la diosa luna.
La cueva de la diosa Luna era de suma importancia. Tales complicaciones innecesarias debían evitarse. Me pregunto qué clase de contrato será, dijo Nemus con cierta curiosidad. Últimamente rara vez firmaba contratos con alguien, en parte porque su nivel había aumentado y la gente ya no ignoraba el poder del cambio, pues habían comenzado a percibirlo. Cumplir juramentos podría activar su vigilancia. Por lo tanto, Nemus generalmente se abstenía de hacerlo. Además, la cuerda de los juramentos de Nemus, su artefacto, ya poseía muchas características. Para los personajes comunes, las características obtenidas mediante juramentos resultaban menos convenientes y útiles que las características condensadas que Nemus reunía usando la llave dorada en estado de observación de la verdad. Lo más importante es que ocultes la existencia de la cueva de la diosa lunar y no reveles ninguna información al respecto. En segundo lugar, si es posible, trae a algunas personas comunes a la cueva de la diosa lunar. Por supuesto, y si estás dispuesto a continuar personalmente el linaje, mejor aún. Tengo una forma de asegurar que alguien pueda concebir a tu hijo. Aparte de eso, no hay nada más, dijo la madre del halo lunar. Innumerables seres iluminados por la luna se retorcían sobre el cuerpo del sacerdote, pero la escena no parecía inquietante. Al contrario, bajo la tenue luz de la luna, poseía un poder seductor especial. Las criaturas que se retorcían convergieron rápidamente, y la piel del pecho del sacerdote se abultó de repente, revelando tenues rasgos faciales. Entonces, una figura humana bien formada salió del cuerpo del sacerdote. El sacerdote original yacía en el suelo, emanando un aura de vacío, pero, extrañamente, no estaba muerto. El nuevo cuerpo de la madre del halo lunar estaba expuesto a la luz de la luna, todo lucía tan blanco y tierno. Incluso los diminutos rastros vermiformes, del tamaño de un dedo, que se retorcían bajo su piel parecían hermosos. Pronto, aparecieron agujeros y ojos en el rostro de la madre del halo lunar. Completamente calva, la madre del halo lunar miró a Nemus, mostrando abiertamente su físico. Si estás dispuesto a tener hijos con mi cuerpo lunar, incluso puedo ayudarte a luchar contra ese señor demonio. La madre del halo lunar era extremadamente hermosa, una belleza que ni siquiera su extraño nacimiento podía disminuir. Al mirarla, era casi como mirar la luna. Además, el cuerpo de la santa del halo lunar se ajustaba automáticamente, adaptándose cada vez más a la estética de Naim. También poseía un halo nebuloso, similar al de la luna. Lo siento, aún no tengo 3 años y el rostro de la santa del halo lunar se endureció. Había esperado que Nemus se negara, pero no de esta manera. Por un instante, incluso sintió un remordimiento, como si estuviera atormentando a una niña. Pero la santa del halo lunar lo desechó rápidamente. Apenas había imitado la moral humana. Si había un beneficio de por medio, entonces no solo una niña como Nemus, que no se diferenciaba de una adulta, sino incluso una niña de verdad, tendría un único destino. La luna podía reflejar e iluminar todo. Usando a Nemus como luz, podría dar a luz a una niña con poder sagrado y el potencial de una especie legendaria. Por desgracia, esto solo sería posible si la propia Nemus estaba dispuesta. De lo contrario, el resultado sería un sujeto experimental defectuoso. Sujetos experimentales similares no faltaban en ninguna iglesia. Nemus, un producto exitoso, fruto de la experimentación y con una combinación perfecta, que conservaba un potencial extraordinario, era lo que ella anhelaba. Si no quieres, olvídalo. La santa del halo lunar negó con la cabeza, recuperándose rápidamente de sus emociones. Aunque solo era antropomórfica, resultaba bastante convincente. Firma este contrato. La Santa Madre del halo lunar colocó un contrato ante Nemus. El contenido era el mismo de siempre. Nemus no podía revelar ninguna información sobre la cueva de la diosa lunar y, a cambio, ayudaría a la cueva a atraer a un nuevo grupo de residentes. Además, la cueva de la diosa lunar ofrecía una recompensa. Nemus recibiría una iluminación lunar. Si bien la información de otras iglesias era escasa, Nemus había oído hablar de la iluminación lunar. Era una técnica secreta que permitía alcanzar un estado de fluidez e iluminación. Podía guiar la luz de la luna e inyectarla en el cuerpo del receptor, activando así su alma de forma extraordinaria. Lo que antes era incomprensible probablemente encontraría respuesta, y la sensibilidad a diversas cosas aumentaría rápidamente. El logro más extraordinario era que alguien se convirtiera en santo gracias a ella. Además, esta habilidad contaba con la certificación de seguridad de los dioses. La diosa lunar había jurado no dañar a nadie bajo la iluminación lunar, ni interferir en el ritual.
Por lo tanto, mientras la diosa lunar no actuara de forma imprudente, la iluminación lunar era un ritual fiable. Durante el ritual, el dios lunar garantizaba que se desarrollaría sin incidentes. Claro está, el período previo y posterior al ritual era el más problemático. La mayoría de quienes recibían el ritual de iluminación lunar sufrían dificultades durante esos 2 momentos. No puedo controlar la población, dijo Nemus con seriedad. No podía traer a la gente de las ballenas flotantes a vivir en un entorno tan cerrado en tierra firme. Entonces podemos negociar después. Por cada persona que traigas, te daré recursos terrestres de valor equivalente, asintió la santa del halo lunar, modificando ligeramente el contrato e instando a Nemus a firmar rápidamente. No tenía tiempo que perder. Quita este diseño, dijo Nemus, señalando un hermoso dibujo en el borde del contrato. Este diseño básicamente indicaba que Nemus debía tener contacto cercano con la iglesia de la diosa lunar cuando fuera necesario, y que la iglesia le proporcionaría a las personas para ese contacto. Quita estas manchas negras e impurezas del papel. Nemus tocó las manchas negras del contrato, confirmando que era braille, y el contenido indicaba, a grandes rasgos, que Nemus debía y este papel tiene bordes irregulares y capas en su interior y casi no me había dado cuenta. Hay una capa de texto incrustada en la tipografía original del contrato. Nemus tocó el contenido del contrato y descubrió que estaba hecho con 2 tipos de tinta mezcladas. Los 2 tipos de tinta estaban superpuestos, ocultando por completo la escritura, pero el contenido era totalmente diferente. Estas cláusulas ocultas trataban básicamente de desear su cuerpo. El descubrimiento de estas cláusulas por parte de Nemus sorprendió a la Santa Madre del halo lunar. Todas las cláusulas que había enterrado habían sido descubiertas. No esperaba que Nemes conociera también las artimañas de los contratos. Pero a la Santa Madre no le avergonzaba en absoluto. No había motivo para avergonzarse. Era solo una treta. Todo el mundo la usaba. Mientras no la descubrieran, ya estaba ganando. De otro modo, ¿por qué habría sido tan amable de darle la oportunidad de alcanzar la iluminación lunar? Bien, firmemos el contrato. Nemes miró el contrato, ahora libre de todas las cláusulas ocultas que la Santa Madre había enterrado, y firmó. Pero en ese instante, la Santa Madre se rió. Creía que eras muy obediente. La Santa Madre sacudió el contrato y se desprendió algo de polvo. Cuando Nemes había examinado los contratos antes, sus dedos los habían tocado y el polvo se había adherido a ellos, formando nuevo contenido. Así funcionan los contratos. Se les puede añadir cualquier contenido razonable de cualquier manera, siempre que no exceda su capacidad de autolimitación. Este contenido, siempre que esté dentro del contrato, tendrá cierto efecto. Si no lo encuentras, es tu problema. Claro que, una vez que encuentres un problema, el poder del contrato te asegurará que puedas comprender su contenido hasta cierto punto. Se puede decir que la ciencia de los contratos es una disciplina. Innumerables personas mueren cada año atrapadas en las trampas de los contratos. Sin embargo, los contratos siguen prevaleciendo. Contratos demoníacos, contratos de Lestigia, contratos divinos, contratos astrales y innumerables contratos con diferentes poderes como fuerza limitante. En esta era de corazones dispersos, solo después de que un contrato entra en vigor, las personas pueden confiar un poco entre sí, pero solo un poco. Después de todo, diferentes contratos tienen diferentes soluciones. Aún así, los contratos siguen siendo la mejor manera para que ambas partes ganen confianza. Solo después de lidiar con las tácticas turbias de Nemus, la Santa Madre firmó el contrato. Puedes irte ahora. Siempre que viajes a la sede de la iglesia de la diosa luna en la Tierra Media dentro de 3 años, te prepararemos una iluminación a la luz de la luna. Expira después de eso, y solo reconoce la ficha, no a la persona. Dicho esto, la madre del halo lunar condensó un destello de luz de luna en su mano, que luego se posó en su palma. Este destello se transformó en un mechón de cabello blanco como la luna. Se acercó a Nemus, su cuerpo maternal emanando una sensación de presión envolvente. El mechón se posó sobre la cabeza de Nemus, integrándose a su flequillo. Este destello durará 3 años. Entonces, mi pequeño, nos veremos de nuevo en 3 años. Entonces sabrás lo que te perdiste, dijo la madre del halo lunar, y cerró los ojos. Su semblante comenzó a cambiar rápidamente, transformándola en una entidad similar a una marioneta. El sacerdote en el suelo, que había permanecido como un cascarón vacío, también despertó en ese instante. Estaba aturdido, sin mostrar apenas reacción.
Por favor, retírese, señor Nemes, dijo la marioneta, y la entrada de la cueva, hasta entonces oculta, se abrió en ese instante. Nemes asintió y salió de la cueva. Entonces vio una bandada de pájaros que se alejaba volando a lo lejos, y junto a ellos, pudo distinguir vagamente una figura muy peculiar. En ese instante, el misterioso destino se activó. Nemus sintió que la figura le convenía. Tras percibirlo brevemente, la persiguió de inmediato. Después de que Nemus se marchara, la cueva de la diosa lunar reapareció silenciosamente, y un destello de luz lunar apareció. Era la madre del halo lunar, quien había desaparecido. Ya fuera que hubiera cerrado los ojos y abandonado su cuerpo, o que hubiera sufrido otras transformaciones, todo era un disfraz. Nunca tuvo intención de marcharse. Como se esperaba de una especie legendaria, ¡qué suerte! Pensó la madre del halo lunar, maravillada por la fortuna de Nemus. Acto seguido, su cuerpo se transformó en un rayo de luz lunar y se elevó hacia el cielo. Pronto, la madre del halo lunar localizó a la ballena azul, que ya había abandonado la zona. Tras percibirla brevemente, se dirigió directamente hacia ella. ¿HMM? Preguntó Nemus, en su forma de santo de la espada, sobre la ballena azul. Sus ojos se abrieron y se transformó en un rayo de luz de espada que se disparó. ¿De la iglesia de la diosa lunar? Nemus observó a la madre del halo lunar, sin esperar volver a verla tan pronto después de su separación. A diferencia de su encuentro anterior con el hijo sagrado, la madre del halo lunar ahora poseía un encanto maternal contenido, mostrándose extremadamente distante y etérea. Tenía una impresión favorable del hijo sagrado, pero despreciaba profundamente a los demonios. Por supuesto, este desdén no se manifestaba abiertamente. Si Nemus no hubiera presenciado estas dos facetas contrastantes de ella, probablemente no lo habría notado. Soy una de las fases lunares, halo lunar. Se presentó la madre del halo lunar con gran formalidad. Puedes considerarme una santa de la iglesia de la diosa lunar. Me pregunto qué te trae a mi territorio, inquirió Nemus, con los ojos llenos de curiosidad, aunque ya había analizado el propósito general de la otra persona. Cooperación. Los pensamientos de Nemus y las palabras de la madre del halo lunar surgieron simultáneamente. La madre del halo lunar era distante y misteriosa, rodeada por un halo lunar brumoso que ocultaba su verdadera apariencia. Necesitamos el dominio del abismo que has adquirido, dijo la madre del halo lunar, tras haber investigado prácticamente todo. Nemus y Atata fueron los vencedores de aquella guerra interdimensional. Atata obtuvo un vasto territorio y su comprensión de las sombras parecía haber avanzado aún más. Nemus ascendió a Señor Demonio, obteniendo dos nuevos nombres de dominio. Uno, el 181, ya estaba ocupado por el propio Nemus, creando así las actuales llanuras ficticias. El otro, el 333, un nombre de dominio de Alaros, permanecía sin usar, y se rumoreaba que estaba reservado para un subordinado llamado Creu. En ese instante, la madre del halo lunar sintió una energía oscura que se concentraba alrededor de Nemus, seguida por la aparición, un paso detrás de él, de un joven con un pájaro de madera sobre el hombro. Sus ojos eran hostiles. Probablemente se trataba de Creu. La expresión de Creu era sombría. El nombre de dominio 333 era una promesa que Nemus le había hecho. Según Nemus, si Creu lo ayudaba a alcanzar grandes méritos, recibiría el dominio 333 una vez que sus estadísticas llegaran a 1200. Nemus había dicho esto frente a la bestia payaso y Salisi, los demonios de alto rango recién nombrados de las llanuras ficticias. Ahora, alguien quería arrebatárselo. Sin embargo, Creu no hizo nada al respecto. Antes de traicionar a Nemus, siempre priorizaba sus intereses. Era un entendimiento tácito y una confianza única entre ellos. Un dominio equivale prácticamente al puesto de señor demonio. Si lo quieres, tendrás que ofrecer un precio razonable, dijo Nemus con una sonrisa. Un alma pecaminosa, una ballena flotante y las coordenadas de un plano, citó directamente la madre del halo lunar, y no era poco. Las almas pecaminosas también son una moneda valiosa para los señores demonio. Además, una ballena flotante completa, ya sea usada como base en el plano material o hundida directamente en el abismo, puede reportar enormes beneficios, incluso a un señor demonio. Luego están las coordenadas del plano. Esto parece insignificante, pero en realidad es invaluable. Ahora la mayoría de los planos están protegidos por los dioses, y es difícil para los señores demonio encontrar planos con una fuerza general débil que ofrezcan oportunidades para hundirse. Estas coordenadas son muy valiosas.
Si Nemus pudiera hundirse directamente en un plano, podría ganarse el favor de la voluntad del abismo y convertirse en el nuevo príncipe demonio. No es suficiente, dijo Nemus, negando con la cabeza. Reemplaza el alma del pecado con el alma del pecado primigenio, necesito especificar el género de la ballena flotante, y necesitas proporcionarme las coordenadas del plano e información relacionada con ese plano. Además de eso, hay algo de información. El tono de Nemus se volvió ligeramente más serio al decir esto. Información sobre especies míticas, dioses y estatus divino. No puedo hacer eso. Halo Lunar rechazó directamente el trato. Solo era un nombre de dominio. Un nombre de dominio es solo un nombre de dominio. No representa realmente a un señor demonio. Además, esa información la controla la alianza de los 7 dioses. No podemos proporcionársela. Entonces intentemos otra cosa. Nemus no se decepcionó y continuó. Antes apoyaste a Merkaba, queriendo apoderarte del trono del rey payaso, y ahora vienes a mí. Tu objetivo no es solo convertirte en un señor demonio, sino usar el poder del señor para encontrar algo, ¿verdad? Es decir, aquello que busca el dios de la disciplina. Al decir esto, los sentidos de Nemus se expandieron, intentando detectar algo proveniente de Halo Lunar. Desafortunadamente, la Santa Madre del Halo Lunar permaneció envuelta en una tenue luz de luna, con una expresión indescifrable. Simplemente observó a Nemus en silencio, sin reaccionar. Tu silencio es inútil. ¿Quieres cooperar conmigo? No hay problema. De todos modos, todos necesitan mi ayuda para hacer esas cosas. Necesito saber qué es antes de fijar mi precio. O, si cumples mis condiciones, puedo darte el dominio 333. Nemus entonces dejó clara su postura. En ese momento, era imposible bajar el precio ni un poco. Debía aprovechar la oportunidad y estafar a esa iglesia intrigante. Parece que sabes bastante. El halo lunar, como si percibiera la actitud resuelta de Nemus, finalmente habló. Así es, hay algo extremadamente importante en el abismo. Si lo encuentras, quizás puedas escapar de tu condición demoníaca y convertirte en una leyenda. Las palabras del halo lunar pusieron a Nemus en alerta de inmediato. Te daremos más información después de que actúes. Que sepas que el dios de la disciplina está decidido a conseguirlo. Ya eres una molestia para él. Ayudarnos a encontrarlo es lo mejor para ti, dijo Halo Lunar, ocultando su aura mientras se acercaba a Nemus. Te contactaré directamente a partir de ahora. Mi gente se dirigirá al piso 181. Una vez que comience la cooperación, te proporcionaré más información y las coordenadas de ese plano. Un placer hacer negocios contigo. Nemus sonrió al oír esto. Mientras tanto, al otro lado, el avatar del Hijo Sagrado alcanzó a la figura a lo lejos, un ave peculiar volaba. Sus demás rasgos eran inciertos, pero poseía 5 largas plumas en la cola. Las 5 plumas eran negras, pero durante el vuelo, la negrura se intensificaba, revelando un color casi imperceptible a simple vista. La trayectoria del ave también era peculiar, ascendiendo y descendiendo como si danzara, usando todo el cielo como telón de fondo para su danza. Detrás de ella, Nemus vio muchas aves diferentes, incluyendo el monstruo de ojos grandes y cuello largo que había usado como cebo, situado bastante lejos. Nemus percibió que las aves que la seguían estaban experimentando una transformación drástica. Para ser precisos, estaban sufriendo una metamorfosis. Se estaban transformando de especies comunes de piedra negra en especies superiores, aumentando rápidamente sus atributos. ¿Criaturas míticas? ¿Especies míticas? Pensó Nemus, observando la escena desde lejos, sin atreverse a acercarse precipitadamente. Podía sentir un peculiar campo de fuerza rodeando la bandada. Dentro de este campo de fuerza, fluían estadísticas y números, lo que permitía a las aves metamorfosearse. Nemus no estaba del todo seguro de si el ave de 5 colas que lideraba la formación era una criatura mítica similar a una ballena flotante o una rara especie mítica. En cualquier caso, era una oportunidad para él. El ave de 5 colas se movía ágilmente por el aire, atrapando ocasionalmente a las criaturas que provocaban calamidades y que se acercaban, solo para que su singular campo de fuerza la envolviera rápidamente y la pulverizara. El aura de calamidad en su cuerpo se purificaba rápidamente durante el flujo, convirtiéndose en números y valores relativamente puros. ¡Guau! Exclamó Nemus, sintiendo los exquisitos cambios de poder. Ni siquiera el poder divino purificaría la calamidad con facilidad, pero el campo de fuerza creado por la danza del ave de 5 colas lo lograba sin esfuerzo. Y si se trataba de un ave, esta era una oportunidad inmensa.
Si una ave dorada la siguiera, sus valores aumentarían significativamente en poco tiempo, estimó Nemus desde la distancia. Si se tratara de una ave dorada, dentro de ese campo de fuerza, sus valores probablemente aumentarían de 100 a más de 200. Este aumento equivaldría al sacrificio de un alma pecadora. Y esto solo por seguir a un ave durante un breve periodo. A Nemus no le preocupaban demasiado las mejoras numéricas. Aumentar sus estadísticas ya no le resultaba difícil. Ya fuera su forma demoníaca, el avatar de su hijo sagrado o incluso el ángel A, los aumentos numéricos habían sido extremadamente rápidos últimamente. Mientras siguiera los pasos, alcanzar el valor máximo no sería un problema. Lo que le importaba era esa ave. Lo que mostraba durante sus movimientos era un material muy útil. Nemus había observado a la ballena flotante y había desarrollado la espada secreta. Ballena devoradora de mundos modificada. Ahora, observando a esta ave de 5 colas, si lograba comprender con atención sus reglas cambiantes, podría extraer nuevas técnicas de espada. El ave de 5 colas pareció percatarse de la presencia de Nemus, pero no pareció importarle, continuando su vuelo como si nada ocurriera. Hasta el momento en que Nemus blandió su espada, su expresión cambió. En el instante en que la espada de Nemus movió, su aura se transformó. De la golondrina torbellino, el cruce del cuervo, las 1000 plumas del cuervo, el rompecielos del gorrión, luego vinieron las técnicas funcionales de espada inspiradas en aves, como el colibrí, la noche roja sangre, la abubilla mortal, el loro magnífico, la garza nocturna y el mirlo traga rojo. A continuación, surgieron técnicas de espada inspiradas en aves con atributos elementales llevados al límite, como el marqués frío, bifán, ave brillante y el fénix llorón. Estas diferentes imágenes de aves atrajeron la atención del ave de 5 colas. Mientras Naimus danzaba, el ave de 5 colas voló hacia él, rodeándolo. En ese momento, Naimus pareció abandonar su forma humana y convertirse en un ave. El ave de 5 colas lanzó un grito, y la espada en la mano de Naimus resonó con él, emitiendo un grito de espada. Al ver esto, el ave de 5 colas se emocionó aún más, y, efectivamente, Naimus fue envuelto por su campo de fuerza. Naimus sintió de inmediato un cambio sin precedentes. Ese poder superior, que trascendía rápidamente todas las demás cosas, parecía tan cercano, resonando con fuerza en él. Dentro de esta resonancia, Naimus sintió un flujo de poder. Fue en ese momento que Nemus descubrió la identidad del ave de 5 colas. Una especie mítica de los tipos vida y concepto, la bestia de los 555, un ave. Era esencialmente la primera forma de vida aviar en este mundo. Nació en el momento en que el número 555 se derivó de los tipos vida y concepto para representar la vida aviar. Estaba íntimamente conectado con el número 555, pero no podía representarlo por completo. Si moría, el número 555 no desaparecería, sino que elegiría un ave con la que fusionarse de nuevo. En ese momento, esa ave se convertiría en la nueva bestia de los 555. Por supuesto, el ave actual no había cambiado desde el principio del mundo. Como ave mítica de 5 colas, teóricamente podría gobernar a todas las formas de vida voladoras. Hasta cierto punto, si no se centrara principalmente en la levitación y no estuviera coaccionada por la ballena primigenia, probablemente también gobernaría a la ballena flotante. La esgrima de Nemus se adaptó al campo de fuerza cambiante. La técnica del viento ascendente también se desató en este proceso. Maravilloso. Exclamó el ave de 5 colas, elogiando la imaginería de las aves en la esgrima de Nemus. Aves como los minas y los loros pueden hablar el idioma humano, y el ave de 5 colas, como la primera ave voladora, puede imitar a cualquier ave del mundo. Sin embargo, el ave de 5 colas generalmente no necesita aprender dicho idioma. Como criatura mítica, suele interactuar solo con aves. No le importan los demás humanos. Pero esta persona es diferente. La espada que empuña contiene muchas imágenes de aves que nunca antes había visto. Como bestia 555, se le considera de rango medio alto entre las criaturas míticas, y su única forma de aumentar su poder es haciendo prosperar a las aves. Por eso, ocasionalmente viene a la Tierra, guiando una bandada de aves para que vuelen y promuevan su transformación. Pero nunca esperó que el humano que encontró esta vez poseyera transformaciones tan diferentes, similares a las de un ave. El ave de 5 colas se maravilló mientras volvía a alzar el vuelo. Su cuerpo tembló, y una sola pluma de su plumaje revoloteó y voló rápidamente hacia el cielo. El viento se arremolinó alrededor de la pluma, y de repente brotó carne y sangre. La carne y la sangre se expandieron rápidamente y cambiaron con el viento.
Entonces, una ave gigantesca apareció ante Nemus. Gran Rock. Su enorme forma, impulsada por la fuerza del viento, se elevó hacia el cielo. En ese instante, el aura que emanaba de la bestia 555 también sufrió un ligero cambio. Nemus sintió, además, que un cierto número convergía sobre él. El número histórico dentro de su cuerpo también se agitó en ese momento. ¿Esto es y el número de la historia? No, y es un poco ambiguo. Este es el número para alcanzar la historia. El ave de 5 colas habló en ese momento. Esto también resolvió algunas de las dudas de Nemus. El número de la historia que posee se extrae mediante el poder de las hadas. A menos que uno tenga un rango especial, generalmente es difícil extraer un número completo de la historia de esta manera. Alcanzar el número de la historia es el verdadero camino para convertirse en una especie legendaria. El ave de 5 colas, como se esperaba de un jugador veterano desde el lanzamiento del juego, era muy conocedor de varios secretos. Alcanzar y la historia. Nemus hizo una pausa, comprendiendo gradualmente. El Rock que acababa de alcanzar la historia no era una criatura mítica. Pertenecía a un nuevo número derivado. Solo el ave de 5 colas que lo originó probablemente sabía qué era exactamente ese número. En este caso, se trataba de un número completamente nuevo, uno que jamás había aparecido. El número finito original del mundo se había incrementado en 1. Precisamente por la aparición de este nuevo número, Nemus fue recompensado con el número del logro histórico. Solo al manipular un número para generar otro nuevo se puede obtener este poder. Solo entonces uno puede convertirse en una especie legendaria. Al combinar el número histórico del logro con el número histórico que ya residía en su cuerpo, Nemus sintió de inmediato que su número se completaba. Con esta finalización, aunque el valor numérico de Nemus no aumentó ni sus características cambiaron, pudo percibir claramente un cambio en su estatus. Bajo este cambio, su capacidad para influir en el destino aumentó aún más. En otras palabras, se volvió más importante para este mundo. Ya veo, asintió Nemus. La historia es dominio exclusivo del destino, y el poder de las hadas es simplemente un atajo para activar este poder. Solo el número histórico de logros, activado activamente y otorgado por el destino, es verdadero poder. Al movilizar su poder histórico, se vuelve increíblemente fluido. Esa sensación de simplemente hacer algo, con alguien que te apoya, sin preocuparte por si puedes tener éxito, se hizo increíblemente clara en ese momento. Esto es lo que es una especie legendaria completa. Nemus comprendió cuidadosamente el poder de la historia. Luego miró al ave de 5 colas, que no mostraba ninguna intención inmediata de marcharse. Volaba en círculos alrededor de Nemus, observando al Rock recién nacido con deleite en los ojos. Cuanto más fuerte fuera el ave, más fuerte sería el número 555, y naturalmente, también se volvería más fuerte. Ser una especie mítica no era fácil. Arriba, los dioses intentaban constantemente raptarlo para convertirlo en su bestia divina. Abajo, otros dioses malignos codiciaban el número que contenía, mirándolo con avidez. Los días de vuelo libre habían terminado. Mantenía su paradero en el más absoluto secreto. Ocasionalmente, aparecía en un lugar, pero solo durante unos días antes de cambiar de ubicación inmediatamente. Pasaba la mayor parte del tiempo en los rincones de planos menores o en el plano material primario. De vez en cuando, vagaba por ahí, criando a sus prometedoras crías aviares. Permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar le aterraba, pues temía ser descubierto. Me pareces bastante bueno, humano. ¿Qué tal si te unes a mí? Preguntó el ave de 5 colas. El mundo se está volviendo cada vez más caótico. Esos dioses, ni uno solo es bueno, dijo con seriedad. Han convertido el mundo en este desastre, y ni siquiera saben cómo arreglarlo. Nemus tosió un par de veces. Soy el gran maestro de la ballena azul de la Iglesia de la Disciplina. Me temo que no puedo cambiar de bando. Va, no te preocupes. Creo que el dios de la disciplina está condenado. Todos dicen que hay un problema con su divinidad, reveló casualmente el ave de 5 colas, dejando al descubierto los secretos de su mítica raza. Nemus fingió incredulidad, aunque también un atisbo de preocupación. Y he oído que varios dioses malignos se preparan para lanzar un ataque a gran escala contra la Iglesia de la Disciplina. Lo mejor que puedes hacer ahora es ignorar a la Iglesia de la Disciplina y venir conmigo, dijo el ave de 5 colas con seriedad mientras alzaba el vuelo. Nemus era un individuo talentoso. Gracias a él, también había obtenido el número histórico. Este número podía potenciar cualquier otro. Mientras hubiera suficientes, el rango de uno podía elevarse.
Con el desarrollo del mundo, creó numerosas especies de aves, pero cuanto mayor era el número de aves, más difícil resultaba obtener nuevas. Crear una nueva especie de ave no es tan sencillo como añadir otra. No había logrado un hito histórico en casi 1000 años. Dada la situación actual, probablemente le llevaría más de 1000 años obtener un número similar. Instintivamente, el ave de 5 colas presentía que el potencial de Nemus quizá no se desarrollaría por completo. Si lograba someter a Nemus a su mando, podría obtener mayores logros históricos. Tengo mis propios deberes, se negó Nemus con firmeza. Al ver esto, el ave de 5 colas no dijo nada más. Aunque afirmaba que el dios de la disciplina ya no era viable, aún no se atrevía a tomar por la fuerza a su protegido. En cualquier caso, ten cuidado. El ave de 5 colas se movió y una pluma salió volando de su cuerpo. Esta pluma flotó frente a Nemus. Esta pluma puede crear un Garuda. Requiere la concentración del elemento viento. Como se encuentran entre los 10 primeros rocks, prácticamente todos pueden ascender directamente al rango oro, explicó el ave de 5 colas. Nemus comprendió entonces que los rangos numéricos eran completamente distintos. Los números anteriores a 1000, mientras fueran seres vivos, podían considerarse de rango mítico. Los números entre 1000 y 10.000, una vez nacidos, eran básicamente de rango oro. Sin embargo, los números entre 1000 y 10.000 ya no poseían singularidad. Por lo tanto, la mayoría de las especies de rango oro se originaban en este rango. Por ejemplo, los grifos, los señores insecto, los linces de cola espinosa, las hadas, etc. Sin embargo, entre estas especies de rango oro, solo los 10 primeros nacían con rango oro, los 100 primeros podían alcanzarlo con relativa facilidad y los 1000 primeros tenían una buena probabilidad de hacerlo. Después del 10.000, no existían privilegios especiales. Solo se les podía considerar con un linaje especial. Los grifos eran así. El número de grifos nacidos hasta entonces se contaba básicamente por decenas de miles, por lo que nacían con rango A0, e incluso en su apogeo, su rango rondaba los 70 u 80. Para alcanzar el rango oro, necesitaban acumular nuevos números, al igual que los humanos, y luego depender de estos números externos para aumentar su límite superior. Si bien el número de rocks no era inferior a 10.000, simplemente se encontraban en desventaja por haber nacido más tarde. En esencia, como un nuevo individuo criado personalmente por el mítico ave de 5 colas, el rock también podía, en cierta medida, pertenecer a la raza dorada. Sin embargo, en comparación con las especies anteriores dentro de los 10.000, el trato que recibía el rock era inferior. Los 10 primeros se convertían en miembros de la raza dorada con relativa facilidad, los 100 primeros tenían una buena probabilidad de hacerlo, y después de los 100, no existían características especiales adicionales. Por lo tanto, el rock podía considerarse parte de la última generación de la raza dorada. Tras retraer sus plumas, el ave de 5 colas extendió sus alas de inmediato y se elevó hacia el cielo. Sus atributos físicos aumentaron instantáneamente a un nivel que Nine no habría podido predecir, atravesando el espacio y desapareciendo. En opinión de Nine, el ave de 5 colas no había empleado ninguna técnica. Era pura fuerza numérica la que había desgarrado el medio espacial. Por lo tanto, sus atributos probablemente superaban los 10.000, y sin duda no se quedaban en esa cifra. Se ha desviado del patrón esperado, frunció el ceño Nine. Las especies de piedra negra, acero y oro siguen un patrón donde 10, 100 y 1000 son los valores extremos. Incluso los demonios de alto rango, mediante la expansión numérica, solo alcanzan los 1200 atributos. Por lo tanto, teóricamente, los atributos de las especies míticas deberían estar entre 1000 y 10.000. Pero el ave de 5 colas excedía con creces este rango. ¿Podría ser que este rango de 1000 a 10.000 esté reservado para las criaturas míticas? Nine frunció el ceño. Lógicamente, las criaturas míticas están subordinadas a las especies míticas. Esto no puede considerarse un rango independiente, por lo tanto, no debería ocupar un rango numérico. Nemus frunció el ceño, presintiendo un problema grave. Parecía simplemente que una criatura mítica se saltaba un rango numérico, pero los problemas subyacentes probablemente eran mucho mayores de lo imaginado. Este mundo se rige por los números como sus reglas, su esencia y la fuente de todo. Así como el gran campo unificado puede explicar todas las fuerzas que interactúan. También debe haber una fórmula en este mundo que pueda explicarlo todo, ya que todo es número. Dado que esta fórmula existe, por muy compleja que sea, todo en el mundo seguirá naturalmente un conjunto de reglas. Las reglas del rango numérico dieron un salto repentino.
O las reglas implican algún cálculo adicional aquí, o algún otro cambio especial, y Nemus mantuvo esta pregunta en mente. En cuanto a si esta desviación numérica se debía a las características especiales del ave de 5 colas o a las de estas criaturas míticas excepcionalmente longevas, Nemus descartó todas las posibilidades. Tras este breve encuentro, el ave de 5 colas no le había ocultado nada. Algunos detalles también revelan el lugar que ocupa el ave de 5 colas entre las especies míticas. Según la evaluación de Nemus, el ave de 5 colas no es débil entre todas las especies míticas, pero tampoco es particularmente poderosa. Sus reacciones instintivas al enfrentarse al dios de la disciplina bastan para ilustrarlo. Aunque hablaba de rumores y no parecía prestarle mucha atención al dios de la disciplina, su actitud cambió sutilmente al enterarse de que Nemus era miembro de la Iglesia de la Disciplina. Siendo así, entonces los dioses podrían ser más poderosos de lo que imaginaba, pensó Nemus frunciendo el ceño. Según los registros de la voluntad del abismo, un señor demonio luchó una vez contra un dios en el abismo y empataron. ¿Es un recuerdo distorsionado o es posible que los señores demoníacos alcancen tal poder? Nemus no lo podía creer. Considerando el amplio rango numérico entre las especies míticas, este probablemente se sitúe entre 10.000 y 100.000. ¿Y los dioses? ¿De 100.000 a 1.000.000? Un señor demoníaco con un valor numérico de 3.600, incluso con técnicas para acumular poder territorial, podría derrotar a una especie mítica como Nemus, pero a un dios. Esta diferencia numérica ya no se puede describir como abrumadora. Es una aniquilación total. Cuanto mayor es el valor numérico, más difícil es mantener el multiplicador de las técnicas. Nemus incluso sospecha que el ave de 5 colas no usa técnicas no por carencia o pereza, sino porque se han convertido en parte esencial de su vida. En otras palabras, una vez que su propio valor numérico supera los 10.000, el multiplicador de sus técnicas podría alcanzar solo 1, lo cual ya es bastante bueno, siempre y cuando pueda desatar todo el poder de dicho valor. Por lo tanto, si el multiplicador de la técnica del señor demonio fuera mayor y desarrollara un movimiento que superara los 10.000, podría luchar de igual a igual con un ser mítico, lo que Nemus consideró sencillo. Sin embargo, los dioses, seres que dominan el número de reglas dentro de 100, según el cálculo de rango actual, tienen un rango numérico de entre 100.000 y 1.000.000. Así que incluso el dios más débil, aunque su multiplicador sea de 0,5, probablemente tendría una potencia numérica de 50.000. A menos que el rango numérico también tenga rendimientos decrecientes. O quizás los dioses tengan otras limitaciones. Nemus consideró varias posibilidades. Por ejemplo, superar los 10.000 en potencia numérica podría dañar el espacio a través del cual se transmite el poder. Entonces, ¿son los dioses también así? ¿Acaso requieren un nivel superior de medio para su poder? Si el medio es insuficiente, su poder solo puede ejercerse al 1%. De ser así, todo parece razonable. Demasiada poca información. Es una lástima no poder preguntarle al ave de 5 colas sobre esto. Nemus aún debía mantener su personaje. Por el bien del gran objetivo, preocuparse demasiado por la información de los dioses en este momento solo traería problemas. Por lo tanto, no podía descuidarse. Aunque esta información sobre los dioses era secreta, creía que, con su identidad actual, investigar no debería ser demasiado difícil. Si todo lo demás fallaba, dado que su cuerpo principal estaba cooperando con la madre del halo lunar, podría pagar algún precio para comprender la información. Al fin y al cabo, solo eran números. Nemus solo presentía instintivamente que podría haber algún problema. La sensación en ese momento era difícil de describir, como la de alguien con TOC que de repente ve un ladrillo torcido y descolorido entre innumerables adoquines perfectos. Nemus notó esta discrepancia y luego miró a su alrededor. La mayoría de las aves ya habían volado. Tras la partida del ave de 5 colas, estas aves se elevaron hacia el cielo y se dirigieron hacia la ballena flotante más cercana. Permanecer en la tierra, dada su esencia vital transformada, solo atraería criaturas de calamidad. Incluso si no morían, estas criaturas las imbuirían de elementos de calamidad, transformándolas gradualmente en seres peligrosos y, finalmente, convirtiéndose ellas mismas en criaturas de calamidad. Sin embargo, algunas aves no se marcharon. Por ejemplo, el roc, el ave monstruosa de grandes ojos y cuello largo. Tras sobrevolar a Naimus una vez, el roc lo instó a usar esa pluma.
Tras su creación, el ave de 5 colas le otorgó la mayor parte del sentido común necesario para que las aves vivieran en este mundo. Tras la partida del quinto hermano del ave de 5 colas, incluso si continuaran creando rocks, les resultaría difícil reunirse a corto plazo. En otras palabras, el único otro rock que este primer rock puede ver actualmente es el huevo emplumado en la mano de Nemus. Desesperadamente desea una sola cosa. Que Nemus cree rápidamente otro rock para poder guiarlo a la conquista del mundo. Sería aún mejor si pudiera crear una hembra. Aunque acaba de nacer, el rock ya siente cierta ansiedad ante la idea de un matrimonio tardío. ¿De verdad el ave de 5 colas está tan reprimida? Nemus no creía que un rock recién nacido estuviera tan ansioso por formar una familia. La explicación más probable era que el propio ave de 5 colas albergara esa represión, la cual transmitía al rock. Pero pensándolo bien, no era sorprendente. Este mundo había existido durante incontables años. Desde que el destino emergió del fango, hasta la aparición del número 5 en el mundo, y ahora que el mundo mostraba signos de regresar al fango, habían transcurrido incontables años. El ave de 5 colas, como la primera ave del mundo, había experimentado innumerables dificultades. Su cuerpo estaba bien, pero la represión en su mente era sin duda inmensa. Era natural que el rock, al heredar su legado, se comportara de esta manera. Nemus vio entonces a otras aves que no se habían marchado. Todas eran inteligentes. Bajo la influencia del ave de 5 colas, sus vidas se habían transformado y, naturalmente, convertirse en criaturas de tipo hierro no supondría ningún problema. Sin embargo, durante algunas de estas transformaciones, las aves que habían adquirido inteligencia sabían que, si bien convertirse en un ave de tipo acero era un futuro prometedor comparado con su pasado, no se comparaba con convertirse en un rock. Si conseguían la pluma que Nemus tenía en la mano, podrían evolucionar de aves comunes a rocks y, posteriormente, convertirse fácilmente en aves de tipo dorado. Nemus sostuvo la pluma, bajó la mirada y entonces vio al extraño pájaro de grandes ojos y cuello largo. Este pájaro y Nemus tenían una conexión especial. Nemus lo había usado como cebo antes, pero había logrado escapar y no había muerto a manos de las criaturas de la calamidad. Más tarde, tuvo la suerte de encontrarse con el ave de 5 colas y, en ese momento, completó su transformación. Esta suerte sugería que podría ser el pájaro adecuado. Nemus reflejó la situación del extraño pájaro en sus ojos y le ofreció la pluma. El pájaro comenzó a piar de inmediato, con sus grandes ojos llenos de confusión. La razón por la que no se había marchado era simplemente para exigir una explicación. Anteriormente, la energía de la espada había estado oculta en su interior, convirtiéndolo en un pollo inflable. La sensación de esa energía brotando de su recto era verdaderamente desagradable. Inesperadamente, la pluma apareció frente a él poco después de que los rodeara. Impulsado por un instinto de supervivencia, el extraño pájaro no dudó en arrebatar la pluma con el pico. Al instante, sintió una oleada de fuerza vital fluyendo por su cuerpo a través de la pluma. Al ver esto, algunos de los pájaros cercanos incluso intentaron arrebatársela. Aunque el extraño pájaro actuó con cierta imprudencia, su instinto de proteger su alimento permaneció intacto. A medida que el poder de la pluma fluía por su cuerpo, su fuerza aumentó rápidamente y derrotó fácilmente a los pájaros que intentaron robársela con un solo ala. Pronto, el tamaño y la forma del extraño pájaro se transformaron en los de un rock. Mientras tanto, el rock original permanecía agazapado, apuntando en secreto al lomo del ave extraña, como si intentara determinar su género. En ese instante, el ave extraña completó su evolución, lo notó y le dio una patada al rock. El rock, al parecer comprendiendo lo sucedido, se abalanzó sobre el ave extraña y comenzó a luchar contra ella. Dos rocks recién nacidos, el rock primordial por ser más puro y el rock del ave extraña por haber acumulado experiencia en encuentros anteriores, lucharon ferozmente, sin que ninguno lograra imponerse. Durante la pelea, el rock primordial arremetía ocasionalmente contra Naimus con gritos frenéticos, cuyo significado Naimus podía percibir vagamente a través de sus emociones. Una traducción literal probablemente sería extremadamente vulgar, preguntándole esencialmente por qué Naimus no había elegido un rock hembra. Ante tal insulto, Naimus sonrió y explicó. Los rocks pueden cambiar de forma, dijo, más o menos como las gallinas. Cuando no hay individuos de otro tipo en el entorno del grupo, uno de ellos, en estado de fracaso, se transforma en otro tipo. En ese instante, tanto el rock primordial como el extraño rock ave miraron a Naimus como si fuera un demonio.
Sin embargo, al instante siguiente, los dos Rocks se enzarzaron en una lucha frenética. Ambos presentían que quien perdiera sería derrotado. Con esta creencia, ninguno Rock cedería su soberanía. Bien, preparémonos para irnos. Las criaturas de la calamidad se acercan. Interrumpió Nemus su pelea y alzó el vuelo. Al verlo, los dos Rocks también dejaron de luchar y lo siguieron a lo lejos. Anteriormente, debido a la intimidante presencia del ave de 5 colas, la mayoría de las criaturas de la calamidad no se atrevían a acercarse, y las que lo hacían eran desintegradas por el campo de fuerza. Ahora que el ave de 5 colas había desaparecido, estas criaturas calamitosas ya estaban inquietas. Aunque los dos Rocks casi con seguridad se convertirían en tipo dorado al alcanzar la edad adulta, por el momento no eran nada. Tras volar lejos del suelo, Nemus, junto con los dos Rocks, restableció rápidamente el contacto con la iglesia y reposicionó la ballena azul. En los últimos días, Ayes y los demás que se habían infiltrado en la ballena azul también habían comenzado su trabajo. Big y Mokanía se reunieron y ayudaron a Mokanía y a los demás a completar las reparaciones iniciales del sistema de teletransportación, que ahora era capaz de realizar teletransportaciones de corto alcance en el lomo de la ballena. Al mismo tiempo, la potencia de la señal también estaba garantizada, por lo que ya no tenían que estar sujetos al protocolo ficticio ni ser perseguidos cada vez que transmitían un mensaje al exterior, como antes. Cabe mencionar que, si bien Ayes criticó a Bit por ser un individuo ambicioso y sediento de poder, lo cierto es que era muy capaz. Fue fundamental para reconstruir un sistema de comunicaciones relativamente estable en la zona ocupada. Mientras tanto, Ayes y los caminantes sagrados liberaron con éxito una pequeña área, estableciendo una zona de contraofensiva y lanzando oficialmente la contraofensiva de la iglesia. Por supuesto, los caminantes sagrados y Ayes estaban preparados para una retirada estratégica y el traslado de la zona de contraofensiva en cualquier momento. El peligro que representaba Nemus era demasiado grande. No temían a menos que él mismo apareciera. Esto también demuestra que Nemus carecía actualmente de talento de alto nivel. Afortunadamente, esto pronto se remediaría. En Ciudad Kikuan, Nemus observó la hierba cosechada y la arrojó como recompensa. Con este suministro de recursos, su uso concentrado aumentaría rápidamente el número de valores extremos de tipo acero bajo su mando. En cuanto a su ascenso al tipo oro, Nemus se puso de pie, y el denso poder de fe a su alrededor comenzó a cambiar rápidamente. Con Nemus gobernando oficialmente la ballena azul, el protocolo ficticio se convirtió en un campo de estudio prominente. La velocidad a la que se recolectaba poder de fe había aumentado considerablemente. Pool, ven aquí. Pool, quien siempre había servido como guardia personal de Nemus, acudió de inmediato a su lado. La iglesia generalmente tiene dos tipos de bautismos: menor y mayor. El bautismo menor, conocido como peregrinación, ayuda a los individuos a avanzar progresivamente desde la raza de piedra negra, la de mayor valor, hasta la raza de hierro. El bautismo mayor, llamado gran sacrificio, tiene un efecto más poderoso, ayudando a aquellos con la raza de hierro, la de mayor valor, a avanzar a la raza de oro, aunque se usa con mayor frecuencia para mejorar las estadísticas de la raza de oro. Este gran sacrificio era antiguamente un medio para que la iglesia apaciguara de varios nobles. Para que los nobles continuaran el linaje de oro de su familia, el elixir de oro era indispensable. Y en este proceso, el gran bautismo era precisamente el elixir de oro más común. El elixir de oro obtenido a través de este bautismo posee atributos sagrados y divinos. Generalmente se celebra una vez cada 30 o 50 años para cada ballena celestial. La Iglesia de la Disciplina tuvo problemas hace aproximadamente un siglo, por lo que, según la cronología, debería haber celebrado entre 2 y 3 ceremonias de gran sacrificio en la ballena azul. Sin embargo, durante el último siglo, las ceremonias del gran sacrificio de la Iglesia de la Disciplina cesaron por completo, dedicándose todas a la preparación para la guerra contra el abismo. Hace unos años, incluso los bautismos menores se interrumpieron. Y ahora, el gran sacrificio de la ballena azul, suspendido durante un siglo, comienza a resurgir en manos de Nemus. Que las mareas de Nemus lo arrasen todo, exclamó Pole, arrodillado ante Nemus, recitando una plegaria con la mirada fija en él, sus ojos serenos y fervientes a la vez. Este es un don para los devotos, murmuró Nemus, señalando la frente de Pole. Círculos mágicos se iluminaron en el suelo, y una oleada de poder de fe fluyó rápidamente en su interior. Este poder actuó como un canal. Vida, cambio, causa y efecto y, pensó Nemus, sintiendo el poder cambiante dentro de los círculos mágicos.
Estos cambios dieron lugar a un número relativamente puro. Poole se encontraba en el centro de los círculos mágicos, con el corazón lleno únicamente de una fe inquebrantable en Nemus. De entre todos sus subordinados, Poole siempre había sido el más devoto. La fe de Phaeton tenía un dejo de locura y utilitarismo. Quizá fuera un fanático, pero no se comparaba con Poole. Ahora, esa fe inquebrantable se convertía en la guía definitiva. El número atraído por la fe convergía poco a poco hacia Poole. Este número se componía principalmente de los atributos de santidad y cambio, sobre todo del elemento cambio. Este poder entró en el cuerpo de Poole y reaccionó rápidamente con el suyo propio. Las estadísticas originales de Poole provenían en su mayoría de la ballena flotante, que le otorgaba el poder de la transformación ballenera. Gran parte del poder de la ballena flotante era de tipo transformación, mientras que otra parte pertenecía a los rarísimos tipos pensamiento y vida. El tipo pensamiento es el nivel más alto de todos los atributos mentales, espirituales, telequinéticos, cognitivos e incluso oníricos. Sin embargo, la mayoría de la gente rara vez obtiene el poder del tipo pensamiento, poseyendo principalmente sus ramas de características mentales y cognitivas. Esto no es sorprendente, ya que la ballena flotante proviene del plano astral. Y el plano astral es un lugar donde el movimiento y el combate se logran puramente mediante el pensamiento. Es el bastión de las habilidades de tipo pensamiento. Del mismo modo que el extremadamente raro poder elemental requiere un viaje al plano etéreo para obtenerse. Poole sintió entonces el poder de la transformación fluyendo por su cuerpo, fusionándose gradualmente con su esencia. El poder de la transformación de ballena también recibió un impulso significativo, aunque la porción de pensamiento finalmente no logró consolidarse por completo, convergiendo en su mayor parte en el tipo transformación. Esto es lo habitual en los rasgos de la mayoría de las personas. Los rasgos rara vez están perfectamente alineados, especialmente los de alto nivel, donde las características internas pueden originarse de diferentes atributos. Esto no es bueno. Un rasgo completo se condensa en un rasgo completo. Añadir otros atributos en este punto es un añadido. Un rasgo formado a partir de un grupo de diferentes atributos solo parecerá mediocre, careciendo de todo su potencial. Al percibir esto, Nemus intervino. Rasgo. Gracia. Nemus suele usar poderes relacionados con el destino en las almas artificiales que crea, pero esta vez lo usó en Poole. El rasgo gracia otorga principalmente una misión al objetivo, permitiéndole recibir la ayuda del destino. Sin embargo, gracia también tiene otro uso. Aprovechar la suerte para conferir diferentes poderes a otros. Nemus comenzó a manipular el poder de la transformación, creando un rasgo según su propio entendimiento e integrándolo en el cuerpo de Poole. Como su guardaespaldas personal, Nemus consideraba que Poole debía poseer ciertos poderes especiales. Con la infusión de una gran cantidad de poder de transformación, el cuerpo de Poole cambió gradualmente. El poder del círculo mágico también impulsó la entrada de más números al cuerpo de Poole en ese momento. El precio fue el rápido agotamiento de la fe ficticia acumulada durante ese tiempo. Tras un gran sacrificio, la fe agotada podría tardar varios meses en recuperarse. Esto se debía a que solo Poole estuvo presente en dicho sacrificio. La iglesia suele celebrar grandes sacrificios para entre 3 y 5 personas. La mayoría son de tipo oro para mejorar sus estadísticas. Es relativamente raro que un tipo acero ascienda a tipo oro. En primer lugar, para los nobles, el alto valor del tipo acero no es fácil de alcanzar. En segundo lugar, la mayoría de la gente, de hecho, ya se ha enfrentado a factores negativos como la edad avanzada, estadísticas mixtas y graves daños físicos en las últimas etapas del cultivo, lo que reduce la probabilidad de éxito en el ascenso. Por lo tanto, a menudo se requieren grandes sacrificios para producir un tipo oro. Para la mayoría, es raro ver a un tipo oro siquiera una vez en la vida, y mucho menos convertirse en uno. Poole, sin embargo, no estaba muy entusiasmado en ese momento. Pasó de ser un guardia de reserva de la aldea a convertirse en un tipo oro en poco más de un año siguiendo a Nemus. Tenía algo muy claro. Puede que tuviera cierto talento, pero había demasiada gente como él. Todos sus logros se los debía por completo a Lord Nemus. Por lo tanto, Poole se convenció cada vez más de que no necesitaba pensar en nada más. Lo único que necesitaba era tener fe en Lord Nemus y seguirlo con firmeza. Esta fe pura le brindó a Nemus consuelo. En ese instante, tras completar un ciclo de bendición y sacrificio, su control sobre su naturaleza divina había mejorado sutilmente considerablemente.
Simultáneamente, su capacidad, antes limitada, para condensar el poder divino parecía haber experimentado algunos cambios. Quizás no pasaría mucho tiempo antes de que Nemus pudiera condensar un poder cercano a la fuerza divina. Pul, dijo Nemus en voz baja. Pul, que acababa de completar su ascensión a la semilla dorada, aún no había percibido los cambios en su cuerpo ni las nuevas características de su poder condensado, y ya estaba arrodillado ante Nemus, esperando sus instrucciones. Regresar al lomo de la ballena le trajo una extraña sensación de paz. El hijo sagrado, Nemus, observó con atención las diferencias entre el lomo de la ballena y la tierra. Visualmente, ambos lugares no presentaban diferencias significativas. Sin embargo, las sensaciones sutiles eran completamente distintas. En la tierra, si se eliminaban las calamidades, la inmensidad y la omnipresencia se intensificaban, y la esencia de la tierra se hacía más evidente. El lomo de la ballena, en cambio, era diferente. Al mirar a lo lejos, siempre había una sensación de irrealidad, como en un sueño, y una constante sensación de viento. Por lo tanto, el aroma de la ballena siempre llevaba un toque de viento. Estas diferencias, tras una observación minuciosa, podrían parecer variaciones ordinarias. Pero profundizar más revelaba cambios profundos, que incluso conducían a análisis de diferencias más fundamentales. Por ejemplo, la irrealidad de la ballena podría provenir de su origen en el plano astral, un lugar donde el pensamiento lo dicta todo, que posee inherentemente una cualidad onírica. La omnipresencia de la Tierra, por otro lado, podría deberse al dios de la Tierra. Aunque Nemus seguía creyendo que el dios de la Tierra probablemente no era diferente de otras deidades, parecía que su desaparición se debía muy probablemente a haber desafiado la ley natural de regresar a la Tierra. Esta situación inevitablemente dejaría a la Tierra con una aura característica. Tras comprender esto, Nemus vio a los dos Rocks atacándose de nuevo. Sin embargo, en cuanto Nemus los miró, los dos Rocks decidieron separarse. Durante los días en que persiguieron a la ballena azul y aterrizaron en ella, ni el ave inicial ni el ave extraña cedieron ante el otro, y cada uno albergaba la idea de derrotar al otro. Nemus entrecerró los ojos, y las dos aves inmediatamente partieron en direcciones opuestas para explorar. Actualmente, el ave extraña solo se había transformado en Rock tras recibir las plumas de Nemus. En cuanto al ave inicial, es evidente que si Nemus no le hubiera demostrado la técnica de espada viento ascendente al ave de 5 colas, revelando por completo la forma del Rock, este jamás habría aparecido. Por lo tanto, ambos Rocks eran muy cercanos a Nemus. Con la ausencia del ave de 5 colas, su favorito ahora es Nemus. Aunque inicialmente lo culparon por haberle dado la pluma al extraño pájaro, esta culpa era más bien un resentimiento hacia alguien cercano. Además, si bien ambos poseen suficiente sentido común y sabiduría, estrictamente hablando, su inteligencia apenas se ha desarrollado durante unos pocos días. En este punto, prefieren naturalmente estar con sus allegados. Tras explorar el terreno, Nemus comenzó a acercarse a la base de Mocania, siguiendo la señal transmitida por Bit. Según Mocania, su base actual es una unidad guerrillera que alberga a muchas personas conocidas por Nemus. Por ejemplo, su asistente en Ciudad Aerodinámica, Sanwu, y la niña sagrada que Nemus rescató de prisión, Lurolisa. Además de ellos, también hay personas conocidas de Pueblo Viento, como Gabriel, Brent y Galen. Los tres tuvieron muy mala suerte. No habían superado la evaluación inicial para convertirse en clérigos oficiales, pero el demonio ficticio que se había infiltrado en Nemus como gran caballero de Ciudad Viento les dio una segunda oportunidad, permitiéndoles ascender a paladines. Posteriormente, entablaron una estrecha relación con Jian Nai. Si hubieran muerto durante la batalla de Ciudad Viento, no habría importado. Pero, afortunadamente, los tres sobrevivieron. Por lo tanto, estaban constantemente bajo investigación. Durante el último año, habían estado investigados o marginados. Si no fuera por el acuerdo ficticio que se apoderó de toda la ballena azul, probablemente los tres estarían atrapados en zonas remotas esperando su largo período de evaluación. Incluso ahora, algunas personas a su alrededor los miran con extrañeza y a menudo sufren pérdidas en ciertas situaciones. También son blanco de ataques secretos. Por ejemplo, hace un momento, cuando Galen fue a buscar comida, parecieron recibir menos que los demás. Si no fuera por la urgente necesidad de poder de la Iglesia, Galen estimó que estas personas probablemente continuarían ostracizándolos abiertamente. ¿Estás bien?, preguntó Brent. Galen negó con la cabeza, despreocupado. Ser marginado y perseguido no podía enfadarlo, después de todo, y yo soy el verdadero topo.
El pensamiento cruzó la mente de Galen, pero una expresión de agravio apareció en su rostro. Brent asintió, diciéndole a Galen que no se preocupara demasiado. Galen sonrió, pero sabía en su interior que las sospechas de Brent no habían desaparecido. Había llamado la atención de Isabella debido a ciertos acontecimientos. Después de eso, la perspicaz Isabella lo vigiló de cerca. Aunque poseía el poder que le había otorgado Lord Nemus, que le permitía ocultar sus emociones, no estaba lejos de ser descubierto. Afortunadamente, Isabella murió poco después. Desafortunadamente, las sospechas de Isabella fueron percibidas por Mocania y Brent, entre otros. Él y Gabriel eran altamente sospechosos, mientras que Brent, aunque también sospechoso, tenía una ventaja. Era noble. Los nobles naturalmente tienen esta ventaja. Los privilegios les dan mayor margen de maniobra. En este sentido, Brent no tenía motivos para unirse al acuerdo fabricado, por lo que era el menos sospechoso. Galen incluso sospechaba que el ostracismo de Brent junto con los demás probablemente formaba parte de una investigación en su contra. He oído que el gran maestro volverá pronto. Gabriel, con comida en mano, se sentó junto a ellos, con los ojos llenos de alivio al ver que todo por fin terminaba. Hacía unos días, la llegada del Orbit, una semilla dorada, había infundido gran confianza a este grupo heterogéneo de clérigos de distintos lugares. Y ahora, la noticia del inminente regreso del gran maestro había entusiasmado a muchos. Su comprensión aún no era suficiente para entender la disparidad de poder entre las semillas doradas. Solo sabían que la Iglesia tenía una ventaja aplastante sobre los demonios en combate. A medida que más y más semillas doradas de la Iglesia se unieran a la ballena azul, la red de teletransportación se iría completando. Cuando llegara el ejército de la Iglesia, la ballena azul sería liberada sin duda. Esta constatación estaba elevando gradualmente la moral de estos clérigos. Claro que Bill, que conocía la historia desde dentro, no era tan optimista en ese momento. La ballena azul había caído demasiado rápido y por completo. Ninguna de las matrices de teletransportación sobrevivió. Construir desde cero una matriz de teletransportación de largo alcance capaz de albergar a un gran número de personas no es tarea fácil. Y se avecina una feroz batalla. Maldita sea. Los bastardos demoníacos del protocolo ficticio nos han descubierto. De repente, un grito resonó a lo lejos. La repentina alarma atrajo de inmediato la atención de la mayoría. Big apareció rápidamente en el lugar donde se había emitido la alarma, acompañado de Mocania. Recordemos el dominio original del sitio web. 55H5. Al resonar con el demonio en su interior y despertar la característica de tipo destino muñeco del destino, su fuerza comenzó a aumentar rápidamente. ¿Dónde estamos?, preguntó Mocania. Quien había dado la alarma informó de inmediato y con precisión su ubicación. En la ciudad de Donghyun. Su ubicación actual era la aldea de Donghyun, situada en las afueras de la ciudad de Donghyun. Tras el desarrollo de la aldea de Donghyun, el centro de la aldea y el de la ciudad se desplazaron ligeramente. Sin embargo, la distancia entre ambos era de apenas 10 kilómetros. Dada la velocidad y el alcance de ataque de los miembros del acuerdo ficticio, el ataque probablemente llegaría en aproximadamente un minuto. Prepárense para la defensa de inmediato. Me pregunto cuántos del acuerdo ficticio habrán venido esta vez, dijo Mocania, con expresión seria. Hace algún tiempo, Downs y Poe le lanzaron una campaña conjunta para eliminarlo. Sin embargo, esta campaña cesó hace 7 u 8 días, quedando solo Downs al mando de un grupo que restringía sus actividades hasta cierto punto. Con la llegada de Bid, esta restricción también cesó. Claramente, el acuerdo ficticio siempre ha tenido ventaja en inteligencia. Ahora que se atreven a atacar directamente, deben tener mucha confianza. ¿El demonio ficticio ha venido en persona? Un mal presentimiento cruzó la mente de Mocania. Este pensamiento pasó fugazmente, y entonces, de repente, una gran cantidad de fluctuaciones transparentes aparecieron en el cielo distante. Las fluctuaciones alteraron el aire, produciendo distorsiones similares a ondas de calor. ¡Qué rápido! Al ver esto, Mocania se puso inmediatamente en alerta. La poderosa muñeca del destino a su lado, con expresión seria, apareció y lanzó un puñetazo al cielo. En el instante en que lanzó el puñetazo, innumerables puños se lanzaron en su dirección. En ese instante se crearon innumerables brazos. Un solo golpe equivalía a 10.000. Los puños y las fluctuaciones chocaron, y el cielo se tiñó de rosa al instante. Una gran cantidad de carne y sangre rosada se esparcieron, descomponiéndose rápidamente en el proceso.
La muñeca del destino de Mokanía retiró la mano, su cuerpo flotando a un lado, y entonces exudó una fuerte premonición. Tras el saludo, el verdadero ataque no tardaría en llegar. Así es, las fluctuaciones que habían cubierto el cielo antes, aunque capaces de aniquilar a la mayor parte del clero superviviente, no eran más que el saludo del protocolo ficticio. Se trataba de un ataque de legión formado por las tropas especiales del protocolo ficticio, los ficticios utilizando su poder telequinético combinado. Mokanía sabía que el protocolo ficticio se había desarrollado de forma explosiva durante ese periodo. Muchos cultivadores ociosos y sin organización previa se habían unido al protocolo ficticio durante ese tiempo. Con la ayuda del poder del protocolo ficticio, su fuerza aumentó rápidamente, lo que también impulsó la expansión del protocolo ficticio. Lo más letal fue el aumento en el número de ficcionalistas, que en un abrir y cerrar de ojos bastó para formar una legión. Y lo que resultaba aún más escalofriante era que algunos nobles ya habían desertado. Aunque Nemus había purgado a los nobles que se resistieron frontalmente, optó por no lidiar con aquellos que estaban decididos a cocaína. Cada ciudad tenía nobles. Al fin y al cabo, era bastante común que las familias nobles se separaran con el paso de los años. Además, la fertilidad de la raza dorada no se había reducido significativamente, lo que daba como resultado numerosos nobles en diversas regiones. Estos nobles no eran débiles. La mayoría solo tenía el nivel de la raza de hierro, y algunos incluso conservaban únicamente el poder de la raza de piedra negra. Sin embargo, matar a un grupo era posible, pero aniquilarlos por completo era imposible. Muchos nobles estaban emparentados, y en este incidente, ni siquiera se habían percatado de que el acuerdo ficticio ya había tomado el control de toda la ballena azul. Se encuentran atrapados entre sus derechos de supervivencia y la causa mayor de la Iglesia, en un estado de incertidumbre, viviendo como ciudadanos comunes mientras protegen en secreto a personal vinculado a la Iglesia. Si el acuerdo ficticio se extralimita, podría provocar una rebelión entre los nobles locales. Por lo tanto, anteriormente, el acuerdo ficticio coexistía de forma peculiar con los nobles a bordo de la ballena. Sin embargo, recientemente recibieron noticias de que muchos nobles menores, liderados por un noble importante, se habían aliado completamente con el acuerdo ficticio. Esto es algo que Mokanía no comprende. Tarde o temprano, la Iglesia reclamará la ballena azul. Aquellos nobles que optaron por guardar silencio, aunque no trabajaran directamente para la Iglesia, no serían castigados severamente. Sin embargo, quienes desertaran serían purgados. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La llegada de estos nobles llenó de inmediato muchos de los puestos clave del acuerdo ficticio. Al mismo tiempo, su incorporación dificultó cada vez más el manejo del acuerdo. Solo los nobles sabían cómo otros nobles ocultaban a sus miembros. Según el clero que había escapado, con la ayuda de esos nobles traidores, el acuerdo ficticio ya había localizado a muchos clérigos escondidos por la nobleza. En consecuencia, muchos nobles que daban refugio a clérigos fueron purgados por dicho acuerdo. Me pregunto cuántas legiones habrán venido esta vez pensó Mokanía, y entonces vio aparecer a alguien no muy lejos. Dons. Mokanía lo reconoció. Dons estaba rodeado de muchos nobles, todos irradiando un tono dorado oscuro. Al verlos, Mokanía frunció el ceño, cada vez más alerta. Nunca antes había visto ese poder. No, y cuando llegaron los ataques, Mokanía lo comprendió de inmediato. Ese poder le resultaba muy familiar. Incluso poseía una parte. Es el poder de la fusión del poder divino y demoníaco. Pensó Mokanía, impulsando a su marioneta del destino para contraatacar mientras reflexionaba sobre el poder de esas personas. Incluso alguien como él, completamente sincronizado con los demonios, solo poseía una pequeña porción del poder divino que obtenía a través de la fe fusionada con el poder demoníaco. La última vez que había visto una fusión tan perfecta, estallando por completo y formando un resplandor dorado oscuro, fue durante la batalla de Ciudad Viento de Cola. En aquel entonces, el demonio ficticio entró en el llamado estado de acuerdo tripartito. El poder que exhibió era de ese color dorado oscuro. La técnica de demonización del demonio ficticio ha mejorado de nuevo. Ese pensamiento cruzó su mente. El hecho de que un gran número de personas posea el mismo poder especial solo puede significar que se trata de una tecnología madura, razón por la cual puede desplegarse con tanta rapidez. La opresión provocada por el constante y veloz avance del enemigo alimentó los pensamientos cada vez más radicales de Mokanía. Mientras tanto, Bit, a su lado, no lo pensó tanto. Como experto de nivel oro, actuó de inmediato.
La espada marina estaba a punto de manipular todo a su alrededor, creando un campo. Sin embargo, al instante siguiente, un poder emanó de ella y el campo se disipó. Esta sensación. Vic se sobresaltó, y entonces vio aparecer a un gigante no muy lejos. El enorme cuerpo, estimado a simple vista, medía unos 10 metros de altura. Su cuerpo negro dorado estaba cubierto por una capa de armadura rocosa, y de él emanaba una inmensa presión que creaba auras aterradoras. Nivel oro, transformador ballena. Los párpados de Vic se crisparon, y su espada ya estaba en movimiento. La espada marina aullante se transformó rápidamente en ese instante, utilizando todo el vapor de agua circundante como medio, y adoptando la forma de una red de energía de espada. Espada marina, marea. El puño de Poole cayó, y la red de energía de espada se formó justo en el momento del impacto. Innumerables redes de energía de espada envolvieron el puño de Poole. Su puño pareció haber golpeado una ola. En el instante en que se transmitió la fuerza, el cielo entero se estremeció, pero el puño se suavizó. El valor probablemente ronda los 1800, ¿cómo pudo Nemus crear un monstruo tan aterrador? Pensó Vic. Por suerte, el multiplicador de Poole no era excesivo, probablemente solo de 1,2 veces, lo que apenas le bastaba para adaptarse a su cuerpo actual y permitirle desatar la mayor parte de su poder, recurriendo así a más fuerzas externas. Pero esto era solo temporal. Según Vic, Poole solo necesitaba adaptarse durante unas décadas más, y una vez que el multiplicador aumentara, su fuerza no sería necesariamente inferior a la de los tipos oro de élite, y su poder destructivo aumentaría significativamente. Al fin y al cabo, su enorme tamaño aumentaba considerablemente su alcance destructivo. Ante esta situación, Vic decidió de inmediato que debía aprovechar la oportunidad para acabar con aquel gigante con forma de ballena. Poole, cuyo puñetazo había fallado, retiró el puño y lanzó una patada directa. En un instante, arena y piedras volaron por todas partes, como si la tierra entera estuviera a punto de levantarse. Si esa patada hubiera dado en el blanco, la mayoría de los presentes habrían quedado sepultados al instante por el lodo y la arena. No habría problema en que algunos seres de tipo hierro murieran. Esa es la ventaja de su enorme tamaño. Además de proporcionar un cierto aumento numérico, aunque las estadísticas de daño no aumentaran, el área de efecto sería mucho mayor. Tengo que atraer a esta persona, o todo el clero aquí morirá en la batalla. Vic vio esto y el pensamiento cruzó su mente rápidamente, luego cargó hacia adelante con su espada. Era como la punta más afilada, rodeado de olas turbulentas. En el momento en que chocó con la patada de Poole, impactó primero contra el caparazón rocoso de su cuerpo. Si se tratara de roca común, Vic podría haber destrozado una montaña al instante. Sin embargo, estas rocas eran increíblemente sólidas. Basado en el pensamiento, estas rocas, en términos de material, eran roca común, pero ahora, debido a los pensamientos de Poole, se habían vuelto excepcionalmente diferentes. Característica aleta ósea astral. El pensamiento puede imbuir los objetos circundantes con diferentes propiedades, como peso, dureza, fuerza y resistencia. Este es también el origen del poder de levitación de la ballena flotante. Al creer que puede volar, el poder del pensamiento altera su cuerpo y todo lo que le rodea, otorgándole la capacidad de volar. Cuanto más fuerte es el pensamiento, más fuerte es la capa de piedra. Grande también presenció otra ventaja de su enorme tamaño. Aunque los valores numéricos eran los mismos, el grosor de la fuerza manifestada era diferente. Si se tratara de un individuo del mismo tamaño con tal capa de armadura de roca, podría atravesarla fácilmente con la fuerza. Pero ahora, incluso estando completamente dentro, aún podía sentir una gruesa capa de roca protegiéndolo. En esta situación, no tenía forma de penetrar el pie del gigante en poco tiempo. Así que cambió inmediatamente de estrategia. Fulton sintió de inmediato una asombrosa resistencia bajo sus pies. Mirando hacia abajo con el rabillo del ojo, le pareció estar de pie en el océano. Todo a su alrededor, el aire, la tierra y todos los elementos existentes se había convertido en parte del océano. En ese instante, Poole sintió como si estuviera pateando el agua. La resistencia de todos lados lo detenía rápidamente. Su habilidad océano, una habilidad de tipo concepto y transmutación, le permitía imbuir todo a su alrededor con el concepto del océano, otorgándole cualidades oceánicas y permitiéndole controlarlo hasta cierto punto. En esa breve pausa, Poole sintió un dolor agudo en el pie y una gran cantidad de sangre brotó. Su sangre se transformaba rápidamente en el concepto de océano.
Esta transformación destruyó rápidamente la fuerza física de Poole, y entonces rápidamente la fuerza física de Poole, y entonces sintió su enorme cuerpo moverse con rapidez. Big, sosteniéndolo en alto, lo impulsó como un tsunami. Una habilidad poderosa pero lo siento, no estoy solo. Al instante siguiente, Big sintió que se estrellaba contra un arrecife. La inmensa fuerza que había usado para impulsar a Poole de vuelta sobre sí mismo. El cuerpo de Poole se regeneraba rápidamente, incontables trozos de carne se transformaban en rocas y lo empujaban. Al mismo tiempo, Big podía sentir claramente cómo su cuerpo era pensado. Para el astral Bonefin, otras formas de vida también podían ser imbuidas de pensamiento. Lo único que podía resistir esta imbuición era el pensamiento mismo. Mientras se aferraba firmemente a sus creencias para resistir la imbuición de Poole, Big sintió el peligro y retrocedió, alejándose del alcance físico de Poole. Necesitaba averiguar por qué Poole parecía repentinamente indestructible y por qué todos los valores que había impulsado para formar el océano se reflejaban en su contra. Su percepción estaba suprimida por la imbuición de Poole, y no podía expandirse en absoluto. Al alejarse Biggs del alcance físico de Poole, el poder de esa imbuición disminuyó rápidamente. En ese momento, la percepción de Biggs regresó, y comprendió al instante por qué su impulso había sido reflejado. En ese momento, Poole estaba de pie sobre el lomo de la ballena azul, y las rocas bajo sus pies se habían fusionado con la ballena. En esta situación, el empuje de Biggs, como un tsunami, fue como si él, como un solo punto, estuviera empujando a toda la ballena azul. Característica transformación ballena. Una habilidad de transformación que permite al usuario aumentar rápidamente su tamaño, lo que resulta en incrementos numéricos aterradores. También imita infinitamente a la mítica ballena flotante, pero requiere contacto cercano con ella para mantener ciertos hábitos similares. Esta es la habilidad de transformación de nivel superior que Poole despertó gracias al regalo de Nemus. Solo Nemus. Murmuró Poole, pero su enorme tamaño hizo que el sonido resonara por toda la zona. Solo Nemus. Gritaron al unísono innumerables miembros del acuerdo ficticio a su alrededor. Los cánticos resonantes, la fe y la moral que emanaban del acuerdo fabricado, crearon una presión palpable, pesando sobre los corazones de cada miembro de la iglesia. Ni siquiera la propia iglesia podía producir cánticos tan unificados sin preparación y cooperación previas. A juzgar por la situación reciente, estas personas tampoco habían sido entrenadas ni preparadas. Su unidad provenía enteramente del hecho de que la mayoría de ellos poseían genuinamente esa fe. La idea de la fe provocaba en muchos miembros del clero una sensación de desorientación. Como clérigos, deberían haber sido los más firmes en su fe. Sin embargo, con el paso de los años, muchos la habían perdido. Diversos poderes, intereses y estatus habían dominado sus percepciones. En muchos casos, la fe se había convertido en un pretexto, utilizado para engañar a la mayoría de la gente y obligarla a ofrecer su fe. Simultáneamente, la fe se utilizaba como excusa para forzar a esas personas a soportar la explotación y renunciar a sus intereses. A los ojos de la mayoría de ellos, con tanta gente común ofreciendo su fe, la fe del clero era relativamente insignificante. Dado que los bautismos habían cesado, la falta de fe no tendría un impacto significativo en ellos. Incluso los sacerdotes habían llegado a considerar la fe como un estado del ser, utilizándola solo como ayuda durante la meditación. En este contexto, la supuesta adhesión a la fe era completamente ridícula. La razón por la que la mayoría optó por resistirse al acuerdo ficticio en ese momento no era porque no pudieran tolerar que la fe de dicho acuerdo reemplazara la fe en el dios de la disciplina, sino porque sus intereses se habían visto perjudicados. En ese instante, Mocania comprendió por fin por qué tantos nobles se habían rebelado. Precisamente por la negligencia que habían mostrado hacia el fortalecimiento de la fe durante el último siglo, tenían un motivo. Fe en demonios, ridículo. Exclamó Bit, sin embargo, sin intimidarse por este lema. A diferencia de aquel hombre, que apenas superaba los 100 años, él ya tenía más de 700. Según su estado físico, aún le quedaban más de 500 años de vida. En sus 700 años de vida, aunque había ascendido gradualmente a una posición más elevada y adquirido una comprensión más profunda de la fe, fue precisamente gracias a esta claridad que pudo ver con mayor nitidez la verdadera naturaleza de los demonios. Un grupo de seres incompletos, todo lo que buscaban y construían era una mera ilusión. Una vez que abandonaran el abismo, su poder se vería enormemente disminuido. Y dentro del abismo, no eran más que sujetos de experimentación de su voluntad.
Si bien no había nada bueno en creer en un dios, al menos este garantizaba, en gran medida, la paz. Aquellos cuyas vidas eran inestables, con tal de que rezaran a diario, no sufrirían hambre, enfermedad, opresión ni ninguna otra adversidad. Bastaba con rezar y tener fe. Para las clases bajas, esta vida era, sin duda, el paraíso. El problema radicaba en que quienes ocupaban altos cargos carecían de estas ventajas y disfrutaban de numerosos lujos, razón por la cual se resistían tanto a entrar en el reino divino. Esta era también la razón por la que Biggs ambicionaba el poder. Solo ascendiendo a un rango elevado se podía entrar en la mira de ese dios. Solo ganándose su favor y bendiciones se podía escapar de la condición de suplicante en el reino divino. En resumen, se trataba de ocupar una posición superior y demostrar las propias habilidades. Biggs tenía la mente increíblemente lúcida. Comprendía el funcionamiento de este mundo. Todas las cifras se concentraban en esos dioses. Las de esas personas eran meramente periféricas. Alguna vez había albergado ambiciones de convertirse en un dios. Pero después de que la iglesia revisara esos materiales, se desesperó. El camino del dios maligno era un camino prohibido. Desde la antigüedad hasta el presente, ningún dios maligno lo había recorrido para convertirse en un dios justo por esos medios. Incluso aquellos seres míticos que se convirtieron en dioses malignos no fueron la excepción. Fue en ese momento que Biggs comprendió por qué esos materiales, incluso en cierto modo blasfemos, estaban allí simplemente expuestos, accesibles mediante una solicitud. Porque esos eran los cuchillos que la iglesia les había dado para aplastar por completo su desesperación. Usarían esos cuchillos para liberarse de la ilusión de convertirse en dioses malignos. Luego se concentrarían en ascender dentro del sistema de la iglesia, contribuyendo a su crecimiento. Big estaba absolutamente seguro de su elección, convencido de ello hasta el extremo. Con un gesto de la mano, varias energías de espada surgieron disparadas. Las ondas de la marea golpearon distintas partes del enorme cuerpo de Poole. Según la información que había obtenido previamente, el miembro más fuerte de la ficticia alianza entre ballenas y humanos era simplemente un guerrero de tipo acero de valor extremo. Sin embargo, tan solo unos días después, un gigante con forma de ballena, con un valor superior al máximo del nivel oro, alcanzando más de 1000, apareció ante él. Biggs no podía creer que alguien pudiera alcanzar tal nivel en tan solo unos días. Por lo tanto, audazmente supuso que el valor actual del gigante con forma de ballena era muy probablemente prestado. Este poder prestado, una vez destruido el canal, probablemente volvería a su forma original. De lo contrario, dado el valor, las características y el tamaño descomunal del gigante, su margen de error era mucho mayor que el suyo. Incluso si pudiera ganar, sería extremadamente difícil. La explicación más probable es que, como Nemus antes, tomó prestado el valor de la ballena azul. Biggs continuó lanzando ataques para tantear el terreno mientras cambiaba de posición. Al pensar en esto, en el momento en que Biggs aterrizó, su palma ya estaba presionada contra el suelo. La tierra, ya devastada por esta batalla, se transformó instantáneamente en un océano en la mano de Biggs. El suelo se agitó y se alzaron olas. Lo encontré. Usando esto como medio, Biggs descubrió rápidamente el canal a través del cual se transmitía el valor. Tal como sospechaba, usando la tierra, transformando el pensamiento en la tierra como medio, para obtener las estadísticas de la ballena azul. Basándome en esta deducción, las estadísticas actuales de este gigante con forma de ballena deberían rondar los 150, lo que indica que acaba de completar su evolución. En el momento en que se descubrió, el océano se transformó en ráfagas de energía de espada, intentando cortar el medio a través del cual Poole obtenía las estadísticas. Sin embargo, el propio Poole ya era consciente de esta debilidad, así que ¿cómo iba a estar desprevenido? Especialmente con el maestro de combate Nemus a su lado, tras su ascenso, Nemus diseñó personalmente un conjunto de tácticas para él basadas en sus características. Justo cuando la energía de la espada estaba a punto de alcanzar el medio, el cuerpo de Poole se contrajo instantáneamente. El medio terrestre, antes claro y definido, se contrajo al instante, esquivando la espada marina de Big. La velocidad de Poole también aumentó instantáneamente, apareciendo frente a Big. Al instante siguiente, el cuerpo de Poole comenzó a expandirse. ¿Estás listo para ser aplastado por un gigante? El gigante, de más de 10 metros de altura, reapareció en ese instante. Big fue envuelto al instante por el cuerpo hinchado de Poole. Innumerables trozos de carne y rocas lo apretaron.
Junto con la carne y las rocas, llegó la manifestación mental característica de Poole. Innumerables pensamientos de Poole invadieron rápidamente el cuerpo de Big, intentando asimilarlo. Una vez asimilado, incluso si Big lograba escapar, su cuerpo quedaría lisiado. Al igual que cuanto mayor es el valor, menor es el multiplicador. Para un cuerpo de su nivel, los hechizos curativos de los sacerdotes comunes tendrían un efecto limitado. Aunque poseía una buena capacidad de autocuración, perder su habilidad de combate en el proceso era inevitable. Por lo tanto, debo escapar en los próximos 0,3 segundos. Los pensamientos de Big brillaron como un relámpago, su velocidad de cálculo alcanzando el límite. E incluso durante los cálculos, sus instintos se activaron. Blandió su espada, desatando un torrente de energía que brotó de su cuerpo en todas direcciones, desgarrando carne y roca. Simultáneamente, su espíritu se fortaleció, su voluntad inquebrantable coordinándose con la energía de la espada para resistir la asimilación de Poole. Debo usar mi as bajo la manga, pensó Big, y actuó sin dudarlo. Un pequeño bulto en su pecho se rompió, liberando la sangre almacenada en su interior hacia su corazón. El corazón, con sus más de 900 puntos de actividad, hizo circular la sangre por todo su cuerpo al instante. En ese instante, la apariencia de Big cambió. Todo su cuerpo se tornó azul, cubierto de escamas, y emanó una densa aura de vapor de agua. Esa gota de sangre provenía de una criatura mítica. La legendaria sirena. Una criatura especial que solo aparece en el océano, representando el poder del mar. Usando esta gota de sangre, Big podía transformarse en sirena. Diversos poderes relacionados con el océano lo rodeaban naturalmente. Big emanaba un aura misteriosa y profunda. El océano era vasto e ilimitado, pero también increíblemente profundo, oscuro y misterioso. Envuelto en esta aura, el poder del pensamiento de atracción fue repelido en el momento en que tocó a Big. Esta aura representaba un poder diferente. El océano. La mayoría de la gente se centra en los atributos superiores al adquirirlos. Pero esto no significa que los atributos posteriores sean débiles, especialmente aquellos relacionados con los elementos básicos, como la tierra, el viento, el agua y el fuego. Una vez que estos atributos elementales básicos se condensan en atributos de alto nivel, sus efectos son aterradores. El atributo del océano se deriva claramente del elemento agua. Según los registros familiares, el número del océano es relativamente alto, 49. El dios del océano no ocultó este número. Es un dios poderoso y justo, que actualmente pertenece al panteón de la furia. Esta gota de sangre de sirena legendaria se obtuvo mediante el comercio entre la Iglesia y la Iglesia del Océano. Esto se debía a que la Iglesia del Océano había estado atravesando dificultades en los últimos años. Después de todo, con el cataclismo en la Tierra, si bien el océano no estaba plagado de criaturas calamitosas como la Tierra, también había caído en el caos. Mientras tanto, los humanos vivían principalmente sobre los lomos de ballenas flotantes, sin aventurarse ya en el océano. Sin el comercio marítimo, los seguidores humanos del dios del océano prácticamente desaparecieron. Aunque existían algunas ballenas flotantes en el océano, no estaban completamente adaptadas a la vida marina. Estas ballenas solo descendían a tierra periódicamente para comerciar con las criaturas marinas. Los humanos sobre los lomos de las ballenas ya no necesitaban adorar al dios del océano. La inteligente vida marina no pudo adaptarse a la vida terrestre sobre los lomos de las ballenas y se vio asolada por desastres naturales, lo que provocó una grave escasez de población. Esto causó que la fe en el dios del océano decayera rápidamente. Por lo tanto, el dios del océano estuvo dispuesto a liberar algunos artículos que antes no se podían vender, como la legendaria sangre de sirena. La legendaria sirena. El adjetivo legendaria se debe a que, si no es una criatura mítica, debe ser una especie legendaria. Las sirenas abundaban en el océano. Se decía que tenían algún parentesco con las hadas. Aunque no poseían el poder de la historia, su ancestro mítico había adquirido, por otros medios, cierta información histórica. En tiempos de paz, valientes guerreros zarpaban cada año en busca de monstruos marinos. Las victorias podían otorgarles un artefacto histórico con infusión de vida marina. Esto parecía ser una especie de juego del rey demonio. Entre los guerreros que obtuvieron estos artefactos, varios se convirtieron en legendarios reyes piratas que surcaron los mares. Los legendarios monstruos marinos descienden directamente del progenitor de los monstruos marinos. Al igual que las ballenas flotantes, son criaturas míticas derivadas de seres míticos. Antes de esto, eran humanos.
Aquellos que lograron vencer a las sirenas y alcanzar un poder histórico. Por lo tanto, la sangre de las legendarias sirenas podía, hasta cierto punto, fusionarse con la de los humanos y brindarles fuerza. Poder del océano, el poder del número 49. Los pensamientos de Poole se expandieron, como si se ahogara. Sus pensamientos eran constantemente arrastrados por el agua, con la sensación de que sería arrastrado a un abismo. Pero a diferencia de la incompletitud de un abismo, este abismo era más bien un vacío final e insondable. Era como si todo fluyera con el agua hacia las oscuras profundidades de ese lugar desolado, para luego desaparecer y no volver a aparecer jamás en este mundo. Característica: talasofobia. El océano infinito parecía engullir por completo a Poole. En su estado de sirena, Big sentía que nada en el mundo podía detenerlo. Todo fluiría como un río, superando todos los obstáculos y regresando al mar. Este poder para atravesarlo todo encajaba a la perfección con el poder de la especie legendaria. Y por eso, todo a su alrededor se transformaba en océano. La tierra se convertía en agua, la carne y la sangre en agua, y todos los demás elementos en agua. Toda esa agua convergía para formar el océano. Al salir del paquete, la sirena grande se sintió invencible. Las corrientes oceánicas cortaron rápidamente la conexión entre Poole y la ballena azul. Las estadísticas de Poole disminuyeron drásticamente. Muere. Gritó grande, y un torrente de agua surgió con la intención de engullir a Poole. Su habilidad asfixia, el poder de las profundidades marinas, capaz de asfixiar toda forma de vida, paralizando su funcionamiento. Sin embargo, al instante siguiente, una mano agarró el cuello de Grande. La intensa sensación de asfixia le hizo sentir como si fuera él quien se asfixiaba. Junto a la asfixia, una voz resonó. ¿Así que todavía te falta algo contra estos seres de élite de nivel oro? ¿Eres una ficción? Big miró a Nemus con los ojos muy abiertos por la incredulidad. En su forma de sirena, su poder era innegable. Su estado de libertad, similar al de una criatura legendaria, y su dominio absoluto de los elementos oceánicos le hicieron comprender que incluso un demonio ficticio tendría que ceder ante él. La razón era que el poder de las criaturas míticas resultaba devastador para la gente común. ¿Lo sabes? Como si percibiera la confusión de Big, Nemus apretó su agarre, rompiendo gradualmente sus defensas. Al mismo tiempo, el poder se expandió, formando un sello instantáneo que bloqueó el camino de Big hacia la supervivencia. Dado que a mayor valor, menor multiplicador, además de factores como el medio y la eficiencia, dijo Nemus en voz baja, el rendimiento y el estado de los fuertes en esta etapa no parecen diferir mucho de los débiles. Sin embargo, una vez que los débiles mejoren por otros medios y vislumbren el entorno de los fuertes, descubrirán la diferencia. Le aplastó el cuello a Big, matándolo al instante. El poder de combate, que oscila entre varios miles y más de 10.000, es en realidad bastante misterioso. Con buenas características y técnicas, es bastante normal alcanzar una potencia numérica de varios miles. Sin embargo, la verdadera forma del señor demonio tiene un valor superior a los 3.000, pero su potencia numérica es solo de varios miles. Por lo tanto, esto crea la ilusión de que los seres de tipo oro de élite pueden enfrentarse al señor demonio. Sin embargo, la realidad es que su capacidad de carga espacial es solo de decenas de miles. Es similar a un examen con un límite de puntuación total de 10.000, donde todos lo realizan juntos. Él solo puede obtener varios miles debido a la situación actual y otros problemas reales. No podía superar los 10.000 por sí solo. Una vez resueltos estos problemas, su fuerza excedería con creces los aparentes miles. La gente común puede desatar miles de puntos de poder mediante ráfagas o estados especiales, ya que sus habilidades solo alcanzaban ese nivel. Su poder apenas había llegado a los miles, y los problemas que enfrentaban esos individuos poderosos eran algo que él apenas había experimentado antes de que su producción se detuviera. Este problema se haría particularmente evidente antes de que su producción numérica superara los 10.000. Precisamente por esto, Big se sentía invencible en su forma de sirena. Pero una vez que chocaron cara a cara, Big descubrió que sus miles de puntos de poder eran una completa derrota comparados con los de Naim. Los sutiles detalles de la lucha eran como dos personas empuñando armas. Una persona común sin entrenamiento. La otra, un maestro supremo. Fue esta aplastante derrota la que dejó a Naim completamente incapaz de ofrecer una resistencia efectiva en el primer encuentro. ¿Muerto? Naim miró el cadáver en su mano, con los ojos brillantes de curiosidad.
Naim había explorado profundamente varios atributos supremos, ya fueran el destino, la causalidad, el espacio-tiempo, el cambio u otros conceptos e ideas. Sin embargo, aún quedaban algunos por descubrir. Uno era la materia primordial, y el otro, algo que su oponente había insinuado levemente. El fin. Representaba la muerte, el colapso y la aniquilación de todas las cosas. Es el fundamento del panteón del dios de la muerte, y también una rama del panteón de la furia. Este poder es generalmente inaccesible. Solo se puede percibir, quizá, en el momento de la muerte. Y por alguna razón, el océano, aunque era el número 49, exhibía ciertas características del fin del mundo. Una sensación del retorno de todas las cosas a la nada. Nemus analizó meticulosamente los cambios especiales en el cuerpo de Big. Descubrió que solo podía observar dos tipos de poder. Uno era la comprensión conceptual que la gente tiene del océano, y el otro era el elemento oceánico formado por la convergencia de innumerables elementos de agua. El poder perteneciente al sistema del fin del mundo no se manifestaba. Como se esperaba y al instante siguiente, Nemus sintió que el cadáver en su mano comenzaba a desintegrarse. Se fragmentó y se disipó, y entonces, en el océano circundante, nació una chispa de vida. El alma y la voluntad de Big escaparon por un canal que Nemus aún no podía sellar, y renacieron en el océano. La otra habilidad de esta legendaria sirena provenía de la ancestra de las criaturas míticas, la sirena, y se llamaba Resurrección del fin del mundo. Tras la muerte en los últimos tiempos, uno podía resucitar a través de un canal especial. Históricamente, aquellos guerreros que se atrevían a matar a las sirenas lograban, en su mayoría, acabar con ellas. Esto se debía a que las sirenas necesitaban la muerte para completar sus rituales. Matar a las sirenas era su ritual para dar la bienvenida a la muerte. Con un pensamiento, Nemus atacó con decisión, la energía de su espada estalló, listo para sellar la nueva vida de Big. El ancestro de las sirenas, criatura mítica, murió a manos de esos guerreros durante el ritual. Su resurrección tuvo lugar en las profundidades marinas, donde nadie podía impedirlo. Pero Big no era el ancestro de las sirenas, ni siquiera una sirena legendaria. Solo había tomado prestada una gota de sangre de una de ellas. Por mucho que la utilizara, su resurrección era, en última instancia, débil. La muerte volvió a cernirse sobre Big. Pero al instante siguiente, un destello de espada surgió de la lejanía. La habilidad única. Espada de la esperanza. En aquel entonces, Nemus salvó al santo oculto con un solo golpe de espada. Basándose en las características de las especies legendarias, condensó esta habilidad. Ahora, al usarla de nuevo, su poder había aumentado repentinamente de forma significativa. El rayo de la espada destrozó el ataque de Nemus, y el Santo Hijo apareció cerca, protegiendo la nueva vida de Big. Al mismo tiempo, analizó rápidamente la razón de la desconocida mejora de la espada de la esperanza. Rápidamente fijó su objetivo: alcanzar el número de la historia. Esta infusión numérica completaba el poder de la especie legendaria y también fortalecía su propio estatus. Nemus percibió vagamente un poder especial, como el poder del fin del mundo en el océano. Alcanzar el número de la historia, aunque principalmente un número derivado del destino, también ocultaba otro poder especial. Es la esperanza. La esperanza es otro atributo supremo. Solo lo nuevo puede traer esperanza, así que solo creando cosas nuevas podemos alcanzar el éxito histórico y obtener esperanza. Por lo tanto, las verdaderas especies legendarias son los héroes legendarios que traen esperanza. La mente de Nemus repasó rápidamente las descripciones de las especies legendarias del mundo. Héroes legendarios que traen esperanza. La respuesta más simple y obvia se encontraba en estas palabras. 0. Barro, materia primordial, 1. Destino, 6. Causalidad, 9. Cambio. Luego están los diferentes atributos. Pensamiento, espacio-tiempo, concepto, fin, vida y esperanza. Estos podrían ser los 11 atributos principales, del 0 al 10. Pero parece que falta uno. Cada atributo de nivel superior es un número derivado del principio del mundo. Representa algunas de las reglas más primigenias de este mundo. Nemus cree que, al comprender la existencia de estas 11 reglas de nivel superior, del 0 al 10, podrá obtener una comprensión más profunda de la evolución de las reglas de este mundo. Los individuos con esperanza pueden alcanzar rangos más altos. Nemus percibió con agudeza la razón por la que los números históricos son tan poderosos. Quizás, entre todos estos atributos, la esperanza sea uno extremadamente especial.
Fuera de este mundo, los atributos relacionados con la esperanza son raros. Tanto es así que la mayoría de la gente la considera un concepto artificial, clasificando la esperanza como algo conceptual. Sin embargo, hay una enorme brecha entre la esperanza real y la esperanza en el sistema conceptual. Nemus obtuvo otra visión de la esencia del mundo y sintió alegría en su corazón. Pero sus acciones no se detuvieron. Hijo sagrado, ha pasado mucho tiempo. Pensé que estabas muerto, dijo Nemus con una leve sonrisa, aparentemente sin prisa por actuar. Pero en el instante en que su voz se apagó, diversas energías de espada surgieron de todas direcciones, rodeando al Hijo Sagrado. Aunque tú mueras, yo no. Contraatacó el Hijo Sagrado sin dudarlo. Su espada de guerra relampagueó, incontables imágenes de aves cambiando constantemente, formando diversas energías de espada que chocaron con la de Nemus. Por un momento, pareció estar en igualdad de condiciones. No eres más que una proyección especial formada al tomar prestado el poder de tus subordinados. Los ojos del Hijo Sagrado, en su perfecta forma santa, parecían penetrar fácilmente la naturaleza de Nemus. Al oír esto, Nemus, cuya verdadera naturaleza había quedado al descubierto, permaneció inmutable, pero detrás del Hijo Sagrado, se encontraba algo vulnerable. ¿Qué quería decir con no eres más que una proyección especial? Vic sintió una frustración indescriptible. Una proyección especial, y sin embargo había sido derrotado al instante, mientras que el Hijo Sagrado había podido enfrentarse a él cara a cara. Perder no era terrible. Lo terrible era ser comparado con otros durante la derrota. Y la persona que le había pisado el pie era ahora su salvador. Vic no pudo articular palabra en su defensa. Los hechos eran innegables. La humillación era insignificante. El verdadero problema radicaba en que, tras esta batalla, sus habilidades parecían insignificantes en comparación. Su implacable búsqueda de poder y beneficio, su constante lanzamiento al combate, solo tenían como fin impresionar a los dioses. Sin embargo, en esta situación, si los dioses lo observaban, su posición ante ellos inevitablemente se desplomaría. Tras completar su resurrección, Vic se liberó del limo que lo cubría y emergió del folículo ovárico. Evaluó brevemente su situación. La sangre de la legendaria sirena se había agotado casi por completo. La poca cantidad restante solo le permitía mantener su estilo de lucha durante menos de un minuto. En ese instante, recordaba constantemente su repentina derrota. En aquel momento, su atención se centró por completo en el inmenso poder y en cómo este había abrumado a Pole. En ese instante, sintió una oleada de poder. Aunque contaba con defensas, su oponente encontró fácilmente sus debilidades y creó deliberadamente aberturas manipulando el espacio y los elementos circundantes durante los cambios numéricos. Así, era completamente impotente para resistir y estaba bajo control directo. La diferencia en poder bruto no es tan significativa. La clave reside en los detalles del control del poder. Estos detalles no aumentan el multiplicador numérico de la potencia, pero permiten que valores idénticos produzcan efectos sin precedentes en el momento del impacto. Las semillas doradas no necesitan preocuparse por estos detalles al manejar diversas situaciones. Mientras su potencia no supere los 5000, básicamente no tienen que considerar mucho al respecto. En cambio, Nemus es extremadamente hábil en este aspecto. Así que no es mi problema, simplemente aún no he alcanzado este nivel, por eso parezco tan frágil. Vic, al ser una semilla dorada de élite, posee naturalmente un talento y una comprensión superiores. Aunque avergonzado, Vic abandonó instantáneamente el estilo de lucha de su forma de vida ordinaria, que solo se centra en sí mismo y en el enemigo, y entró oficialmente en el rudimentario modo de guerra divina. En el momento en que su comprensión cambió, Vic atacó a Nemus de nuevo. Innumerables mareas oceánicas se abalanzaron sobre Nemus. En términos de potencia numérica, el valor de Vic había disminuido considerablemente. Tras usar la sangre de la legendaria sirena, su potencia numérica había aumentado temporalmente a más de 6000. Sin embargo, ahora se había desplomado, dejando poco más de 5000. Aún así, a ojos de Nemus, la amenaza de Vic se había duplicado con creces. El avatar especial actual de Nemus, formado con la cuerda del juramento y el poder de la ballena azul, solo tenía un total de estadísticas de 1000. Sin embargo, creía que incluso si Vic mostrara un total de estadísticas cercano a los 10.000, no marcaría mucha diferencia comparado con su anterior e ineficaz total de estadísticas. Nemus superaría fácilmente ese total inflado. Era mucho más amenazante que 5 o 6 seres de élite de nivel oro, con totales de estadísticas de 3 o 4000, lo atacaran.
Todos son talentos de élite, comentó Nemus. El debilitamiento del total de estadísticas de Vic se debía precisamente a que ahora centraba su atención en la gestión de sus estadísticas. Comprender de inmediato que, a este nivel, la guerra ya no se trata de acciones individuales, y los ataques externos ya no son simples ataques, sino un ejército entero. Las habilidades también cambian. De simplemente acumular más poder a gestionarlo, incluso comandarlo. Este es un verdadero ejército de un solo hombre, un gesto de la mano que forma un todo. Este tipo de cambio cognitivo es algo que muchos santos de oro de élite jamás alcanzan en toda su vida. Por lo tanto, el conocimiento relacionado rara vez se difunde y se mantiene en secreto. Pero Vic fue capaz de comprenderlo de inmediato tras ser alcanzado por el ataque de Nemus y adaptarse para aprender. Sin embargo, es mejor que un talento tan excepcional del enemigo muera. O que quede lisiado para siempre. Con un pensamiento de Nemus, un aura de espada surgió de su mano. Esta aura de espada era como una vanguardia, discreta, pero atravesó rápidamente las mareas de Vic. El hijo sagrado pareció darse cuenta de esto en ese momento y agitó un aura de espada para bloquearla también. Sin embargo, el aura de la espada la atravesó con agilidad e impactó con precisión en Bigle. El ataque no fue particularmente poderoso. Bigle, quien recibió el golpe, ni siquiera lo sintió. Sin embargo, al instante siguiente, la expresión de Bigle cambió drásticamente. La sangre de la legendaria sirena, que se había estado agotando rápidamente, se estaba inscribiendo en su cuerpo. Se acabó. El pensamiento cruzó repentinamente la mente de Vic. Tenían otras maneras de utilizar la sangre de la legendaria sirena, como cultivar una nueva forma de vida. Si bien tal vez no poseyeran la rareza histórica, la forma de vida resultante bien podría superar a una especie dorada de élite. Sin embargo, la Iglesia no hizo esto, ni él tampoco después de obtener esa gota de sangre. La razón era que el dios del océano la había definido como un consumible. Una vez que dejara de ser consumible, la soberanía de algo que no lo era sería cuestionada. Tales disputas debían evitarse. Aunque el dios de la disciplina era poderoso, no podía intimidar al dios del océano. El dios del océano ahora pertenecía al panteón de la ira. Ante todo el panteón, incluso en estado consciente, el dios de la disciplina tuvo que inclinar la cabeza. El uso que Vic le dio a la sangre de la legendaria sirena fue básicamente como si fuera un consumible. Tras su uso, entraría en un estado especial, pero este no interferiría con su esencia vital. Sin embargo, el golpe de espada de Nemus fue exquisitamente preciso, maximizando la débil conexión entre el destino y la fuerte conexión entre causa y efecto. Con un solo golpe, la sangre de la legendaria sirena quedó inscrita. Su esencia vital ahora contenía una gran cantidad de atributos marinos. Era, esencialmente, la mitad de una sirena legendaria recién nacida. En otras palabras, el dios del océano, el ancestro de las sirenas, podía ahora declarar directamente que él, Vic, era producto del dios del océano. Con esta identidad y trasfondo, se convirtió en un producto controvertido. Como era de esperar, se vio atrapado en una posición difícil, tanto interna como externamente. Dentro de la iglesia del dios de la disciplina, le resultaría difícil ganarse la confianza, ya que su esencia vital había sufrido un cambio drástico. Bajo este cambio, ya no podía ser considerado humano. Esto quedó patente en el tribunal. Casi todos aquellos cuyos cuerpos contenían demonios eran llevados ante el tribunal. Aunque el tribunal era administrado directamente por la sede central de la iglesia e incluso gozaba de cierta autonomía, sus miembros solían ocupar puestos de bajo rango, pero con gran poder. En este caso, su cargo máximo era el de jefe del tribunal. La función original del tribunal no era supervisar las iglesias locales, sino juzgar a aquellos miembros que se habían desviado hacia la oscuridad. En otras palabras, aquellos que servían en el tribunal y que tenían demonios sellados en su interior estaban inicialmente destinados al juicio. Solo tras una cuidadosa consideración, la Iglesia reconoció esto como una forma de poder y les permitió redimirse. Con el tiempo, siguieron siendo miembros nominales de la Iglesia. Él, manchado con la sangre de la sirena, estaba en una situación mucho mejor que aquellos con demonios sellados, pero un puesto de alto rango era prácticamente imposible. Además, en su estado actual, incluso unirse a la Iglesia del Océano sería inútil. La Iglesia del Océano no lo consideraría uno de los suyos. Solo lo verían como un ladrón, un espía. Mi futuro. Pensó Vic, derrumbándose al instante. Realmente no esperaba que Nemus llegara a tales extremos. El golpe de espada no le había causado daño alguno, pero había destruido su futuro en un instante.
Siendo así, ¿de qué servían todos sus esfuerzos? Todo lo que había hecho, todo lo que había perseguido, se había convertido en una burla con su nueva condición. Si sus rivales lo supieran, probablemente se reirían a carcajadas. Él, Bit, un hombre obsesionado con el poder, había perdido toda posibilidad porque su esencia misma había sido alterada. Tras una rabia y desesperación extremas, Big incluso se echó a reír. Ja 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 ja, qué chiste. Exclamó con una risa maniática. Abandonó al instante toda idea de luchar, quedándose inmóvil y esperando la muerte. Para él, ya nada importaba. No había forma de alcanzar la inmortalidad en este mundo salvo por intervención divina. Incluso una semilla dorada, utilizando todos los métodos para prolongar su vida, solo podía vivir unos 1500 años como máximo antes de morir. Él ya tenía 700 años. Había alcanzado el límite de una semilla dorada. Su fuerza no podía aumentar más y su esperanza de vida estaba prácticamente fijada. Solo el poder podía otorgarle a su alma cierto grado de libertad tras la muerte, permitiéndole continuar su vida y sus pensamientos en el reino divino. Pero ahora, ese camino estaba cerrado. Tras la muerte, solo le quedaba uno: convertirse en una oración. Este final le parecía más un castigo. Siendo así, bien podía morir allí mismo. Destruiría su alma junto con su cuerpo al morir, poniendo fin a todo. Justo entonces, un puño impactó contra el rostro de Biggs. Biggs quedó completamente aturdido por el golpe. Solo entonces se percató de que quien lo había golpeado era Mocania, a quien antes había considerado una simple herramienta. En ese instante, Towns ya había perdido. Aunque Towns había ganado la última vez usando dolor extremo, esta vez había perdido. Porque en ese momento, Mocania había entrado en el estado de semilla dorada mediante un método único. Tras derrotar a Towns, Mocania no aprovechó su ventaja, ya que había estado observando la situación. En los últimos días de interacción, Mocania había percibido claramente el aura de superioridad de Big. El otro hombre lo menospreciaba. Mocania también había expresado, hasta cierto punto, sus ideas reformistas sobre la iglesia. Pero en ese momento, Big se limitó a mirarlo con sorna y luego lo ignoró por completo. Mocania incluso comenzó a dudar de sí mismo. Sus ideas reformistas, aunque solo fueran insinuadas, ni siquiera habían despertado el interés de este miembro de alto rango de la iglesia. ¿Podría realmente lograr todo lo que deseaba, erradicar la corrupción dentro de la iglesia y completar la reforma? Entonces Mocania presenció esta escena. Bit, como miembro de alto rango de la iglesia, optó por detenerse y esperar la muerte después de que su propia esencia vital hubiera sido alterada. Este acto cobarde encendió la ira de Mocania. Sabía que una vez que Big desapareciera, el Santo Hijo por sí solo no podría resistir las batallas restantes. Así que, despierta. Mocania agarró a Bit por el cuello y lo acercó a él. Sé cómo te sientes. De repente, tu identidad está destruida. Lo has perdido todo. Yo he pasado por algo parecido y sé lo desagradable que es esa sensación. Mocania despertó una vez y descubrió que un demonio estaba sellado en su interior. En ese momento, contempló el suicidio. Pero Isabella le hizo comprender que el destino no está determinado por completo por la condición física, sino por el corazón. Quiero cambiar todo esto para que nadie pueda decidir su futuro basándose en su nacimiento.